metrados en edificaciones. Vamos a tratar de darle los, digamos, los conocimientos más completos posibles. Entiendan que metrados en edificaciones es un tema sumamente complejo por las especialidades que tiene este tipo de proyectos y vamos a tratar de ir a todas las especialidades. Entonces, un poquito por ahí hay que entender que no voy a entrar mucho a profundidad en algunas cosas por la misma naturaleza de estos temas, que son muy amplios, ¿sí? Recuerden que acá son poco menos de 2 horas, entonces no nos permite ampliar, profundizar mucho. Entonces voy a tratar de exponer lo más posible, de darles a ustedes esas pautas que necesitan para que puedan hacer realmente los metrados en un proyecto, en este caso de edificación, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar, ya se dijo el temario. Cuando nosotros hablamos este tema de metrados en general, deben de ustedes conocer que esto tiene un enfoque general, o sea, ingeniero, a partir de qué nace este tema de metrados, por qué es tan importante, por qué todos nos preocupamos como profesionales o futuros profesionales en ir teniendo estos conocimientos bien cimentados. ¿Por qué? Porque los metrados constituye un conocimiento fundamental dentro de una de las etapas que tenemos en el Perú para poder realizar los proyectos de inversión pública. Y estos se someten bajo este sistema que es el Invierte.P. El Invierte.P en el Perú es un sistema, como ya lo mencionaba, que nos brinda las pautas para poder elaborar un proyecto bajo este enfoque de la inversión pública. Una de estas etapas se llama ejecución, como lo estamos observando, y dentro de la ejecución, a su vez, componen dos subetapas. Por un lado, la elaboración de los expedientes técnicos y por otro lado, tenemos la ejecución de los proyectos. Y fíjense ustedes que cuando hablamos de esta subetapa de la ejecución, que es una de las etapas que componen este ciclo, se habla de estos expedientes y estos, como de repente muchos de ustedes también lo sabrán, es un documento sumamente importante de carácter obligatorio para poder ejecutar un proyecto, siendo esto un conjunto de documentos de carácter técnico, económico y también, ¿por qué no decirlo?, legal, que permite una adecuada ejecución de una obra. Y dentro de estos documentos que lo constituyen están los metrados, que quiere decir que si usted no sabe hacer metrados, que si ustedes no realizan esta parte, difícilmente vamos a poder armar este expediente técnico, por lo tanto, luego ejecutar el proyecto. Entonces, es por eso que en el Perú incluso existe una normativa para poder nosotros realizar los metrados, tiene que ser en concordancia esta normativa y el día de hoy vamos a darles pues los mayores alcances posibles, ¿sí? Entonces, eso es por un lado, y en la etapa de ejecución, por supuesto, también que necesitamos tener estos alcances porque nos permiten hacer nuestras valorizaciones, nos permiten hacer nuestros adicionales, nuestros deductivos, nuestras ampliaciones de plazo y demás procesos que también en obra trabajamos. Hay un audio, no sé si lo silencian, Necio Sub Sánchez Yamir o el... A ver, por favor. A ver si lo silencian, por favor, al participante. Gracias. Por favor, tengan cuidado con sus audios. Uno, que me hace perder la hilación del tema y dos, que el video ya queda, como se dice, con esa manchita, ¿no? Del audio que se filtra, ¿sí? Por favor, cuiden bastante sus audios. Bien, entonces eso es en cuanto a lo que es el nacimiento, por decirlo, de los metrados. En cuanto a generalidades, entendemos que cuando hablamos de esta parte, miren, o este documento importante que constituyen también a los expedientes técnicos, nos referimos a la cantidad, ¿correcto? Según la resolución de Contraloría, la número 072-98, denominado normas técnicas de control, nos dice que los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han previsto ejecutar en un plazo determinado y que estos a su vez determinan el costo de la obra, por cuanto estos metrados representan el volumen de trabajo por cada partida. Dicho de otra manera, se puede concluir que los metrados representan el cálculo o la cuantificación de partidas de la cantidad de obra a ejecutar. ¿Qué quiere decir? Que los metrados son eso, son cantidades. Son cantidades de cada una de tus partidas o de cada uno de tus componentes en función a esta unidad de medida que se tiene en los proyectos. Y eso es sumamente importante porque a partir de esa determinación de la cantidad de esta partida, yo voy a poder también trabajar mis presupuestos y también mis cronogramas. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad
de estos metrados. La finalidad de los metrados es que nos va a permitir establecer el costo y tiempo de un proyecto, nos va a permitir también determinar la cantidad de estos insumos y también determinar los rendimientos de las partidas, ¿ya? Es por eso la importancia en hacer bien los metrados, porque si usted hace bien los metrados, por supuesto que también va a tener un buen presupuesto y también va a establecer un adecuado cronograma para la obra. Y por supuesto también vamos a decir que la cantidad de insumos que usted halle van a ser los correctos. Cuando hablamos de una edificación, estamos hablando también de diferentes especialidades. No existe una sola especialidad, ¿no? Son diferentes especialidades que tienen las edificaciones. Entonces decimos que el título 2, llamado Metrados para obras en edificación, están constituidos por 5 partidas. Una de ellas es la partida OE.1, obras provisionales, trabajo preliminares, seguridad y salud. La partida OE.2, estructuras. OE.3, arquitectura. OE.4, instalaciones sanitarias. OE.5, instalaciones eléctricas y mecánicas. Todas ellas nos las refiere el reglamento de metrados para obras de edificación. En cuanto al proceso, los metrados se pueden realizar de dos maneras. Se pueden realizar en campo o in situ, o pueden realizarse también en gabinete a través de la revisión de los planos. Lo importante es entender que este proceso que hacemos de los metrados debe de hacerse de manera ordenada, de manera sistemática. Se indica que sea el detalle en cada una de sus etapas, lo cual nos permita a nosotros los profesionales facilitar la revisión, la corrección en estas partidas. ¿Qué pasa si yo estructuro unos metrados sin la jerarquización adecuada, con datos donde nos indiquen el total nada más y no podamos detectar de dónde salieron esas medidas? Cuando vaya a haber una corrección o yo quiera revisar, pues me va a ser bien complicado saber si esto corresponde a las dimensiones que están, por ejemplo, en los planos, ¿no? Porque sería un trabajo aparte que tendremos que estar viendo si estas medidas que están en los planos concuerdan con lo que están en las planillas y además si esto es concordante con la reglamentación. Entonces, para que nosotros nosotros nos facilitemos esta revisión, esta corrección, pues tenemos que ser ordenados, sistemáticos y respetar las jerarquías que nos indica por las reglamentaciones vigentes. En cuanto a las recomendaciones que tenemos para metrar, pues indicamos las siguientes, ¿sí? Lo primero que se indica aquí es que la persona que va a hacer este proceso de metrado tenga el conocimiento y el criterio técnico sobre este proceso, es decir, que tenga la experiencia, porque si no tiene la experiencia, difícilmente va a poder un poquito ir a la medida indicada. Hay algunas partidas que no solamente guiándonos en lo que dice el reglamento, lo vamos a determinar, ¿sí? Hay algunas partidas en las que adicionalmente requiere de esta experiencia, de haber estado en este tipo de proyectos para decir, efectivamente la medida que corresponde es esta. Poquito como se dice, esclarecer la situación en ese momento, ¿sí? Luego es tener esta data, que son los planos, que son las especificaciones técnicas, para que a partir de eso comencemos nosotros a hacer este proceso de los metrados. Y hay también, por supuesto, que apoyarnos en lo que es la normativa, el reglamento que usamos, ese reglamento de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. Ese reglamento lo usamos siempre que vamos a metrar ese tipo de proyectos, ¿ya? Y también establecer un orden, un sistema metrar y por supuesto también hay una metodología que yo también les voy a explicar en la exposición para hacer los metrados lo mejor dicho, con menos errores posible, porque tampoco vamos a hacer metrados perfectos. Nadie tiene los metrados ni el expediente perfecto, pero al menos tener menos errores. Es en relación a que nos apoyemos en esta metodología en base a esquemas y cortes, ¿sí? Entonces, acá nosotros nos apoyamos en esa metodología que es a partir de los planos hacer esquemas y cortes, y estos esquemas y cortes adicionalmente apoyarnos en coloreos, ¿sí? O en achurados por elementos o por áreas. Y también utilizar para dar contraste a eso unos formatos en Excel, ¿sí? Entonces por ahí es un poquito, miren ustedes, las recomendaciones para que nosotros podamos
tener estos metrados los más certeros posible. ¿Qué documentos necesitamos para metrar? Necesitamos estos planos de sus edificaciones, de todas las especialidades, ya se les ha dicho, en cuanto a los planos deberían de ser la parte arquitectónica, estructuras, sanitarias y eléctricas. Y aquí vamos a encontrar información en planta, ¿sí? Que es la que necesitamos fundamentalmente, y también información en relación a los cortes, decía las alturas, ¿ya? Adicionalmente a eso necesitamos también las especificaciones técnicas del proyecto para poder también tener claro algunas cositas en este proceso de metrados, ¿ya? Entonces ahí tenemos ahora, cuando nosotros vamos a que este es un plano de arquitectura, cimentación, cortes, un plano de estructuras aligerados con sus cortes también, y esto es un plano de sanitarias, agua, desagüe y sus cortes, y el plano de eléctrica, centro de luz, toma corrientes y cortes. Entonces, siempre es importante cuando hacemos metrados, no solamente información, guiarnos de información vista en planta, sino también de los cortes para determinar las alturas. Ahora, si nosotros, otra de las cosas que debo indicarles desde la perspectiva de metrados, si ustedes fueran unas personas que son técnicas, nada más por decirlo, y operativizaran nada más este proceso de metrados, bueno, usted simplemente coge el plano, determina dimensiones y obtiene los cálculos, ¿sí? Entonces, con eso ya estaríamos cumpliendo con metrados. Pero cuando nosotros ya estamos en otra, vamos a decir, perspectiva, somos profesionales y estamos a cargo de un proyecto, usted, antes de iniciar su proceso de metrados, yo les recomiendo hacer una revisión de los planos, ¿no? Haga una revisión de los planos para que sepa realmente que lo que está metrando corresponde, realmente es lo que va a servir para este proceso de ejecución. Por ejemplo, si yo voy a hacer una edificación, que es lo que estamos haciendo ahora, lo primero que usted tiene que ponerse a pensar es en el sistema constructivo. ¿Qué sistema constructivo tiene esta edificación? Y por lo tanto direcciono así mi proceso de metrado, aunque parezca mentira. Muchos creen que cuando hablamos de edificación todas son iguales, que todas las edificaciones son iguales, que esa característica no interesa, por ejemplo, para metrar, pero sí, tiene que ver mucho esa información de qué sistema constructivo es el que usted está metrando, porque hay algunas partidas que requieren de esa información. Entonces, lo primero que yo tengo que ponerme a pensar es en lo siguiente, antes de empezar a hacer todos estos cálculos. ¿Qué sistema constructivo estoy yo metrando? ¿Sí? Y una vez que usted determina o tiene esta información del sistema constructivo que está metrando, ya sea albañilería, ya sea porticado, ya sea mixto, que lo vamos a ver más adelante, pues usted con toda confianza empieza su proceso de metrados en base a esa información que está allí en tu plano, en base a la normativa y en base a tus metodologías que tú vas a emplear, como es la de los esquemas, como es la de los cortes, como es el tema del achurado, del coloreo, y esto dar vamos a decir, un espejo a tu planilla de metrados. Y la cosa es distinta, ¿ya? Entonces, esa es la primera recomendación que debo de indicarles. Sean muy minuciosos en determinar eso, también ver que los elementos en base al sistema que tú pudiste determinar, ver que los elementos sean los que le corresponden. Ya, eso es otra cosita que por ahí tiene mucho error y debíamos un poquito ir viendo. Igual les voy a mencionar a lo largo de la exposición. Muy bien, eso es por una parte. De otro lado, miren ustedes, para afianzar también este tipo de procesos que vamos a ver, es importante que ustedes sepan a qué se refiere cuando yo hablo de edificación, ¿sí? Porque muchos creen, en mi experiencia, por lo que he vivenciado, muchos creen que edificación es cualquier, digamos, construcción que hacemos, algunos lo toman como edificación, ¿no? Dice, ah, ya estás haciendo un puente, ah, estamos haciendo una edificación, ¿no? O sea, asumen que todo el rubro construcción de cualquier proyecto es edificación, y eso no es así. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma G040 definiciones, nos indica que las edificaciones son obras de carácter permanente y cuyo destino es albergar actividades humanas y que además comprenden las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ellas. Mejor dicho, o en castellano, como yo suelo decirlo a veces, las edificaciones son aquellas construcciones que hacemos para albergar personas,
Y dentro de estas tenemos, por ejemplo, los hospitales, los estadios, los colegios, las universidades, mercados, viviendas, centros comerciales, en fin, toda aquella construcción que sirva para albergar personas. Y lo que se trata aquí es justamente de metrar, de hallar la cantidad de cada uno de estos componentes de este tipo de proyectos, ¿sí? Ahora, cuando yo les decía anteriormente que cuando nosotros vamos a empezar el proceso de metrados, deberíamos un poquito pensar en qué sistema constructivo es el que yo voy a metrar. Para eso, darles a conocer que en cuanto a los sistemas constructivos, eh, mejor dicho, los tipos de las edificaciones van a estar en función a esta caracterización, que es sistema constructivo, los cuales son tres: aporticados, placas, dentro de ellas están las placas de concreto armado y las placas de albañilería, y luego tenemos el sistema mixto o dual. En cuanto a las placas, se dividen en dos: las placas, mejor dicho, que están constituidos de muros de puro concreto armado, y hay muros que están constituidos de una albañilería llamada confinada. Luego tenemos el sistema porticado, que está constituido por pórticos, y el sistema mixto dual, que está constituido tanto del tema porticado como del tema de placa. En cuanto a estos sistemas constructivos, un poquito para indicarles, cuando hablamos dentro de las placas, vamos a hacer mención básicamente a las albañilerías confinadas, porque son las que más, digamos, las edificaciones, sobre todo las viviendas, están constituidas de este sistema, ¿sí? Así que más que todo me voy a referir a ello: las albañilerías confinadas, a las aporticadas y a las mixtas o duales. El sistema constructivo de albañilerías confinadas, sus elementos más importantes son los muros, debidamente confinados, con esta columna de confinamiento, ¿sí? Eh, la transmisión, ¿y por qué son los elementos más importantes son los muros? Porque así también está constituido su transmisión de cargas, ¿no? Sobrecarga va a la losa va a la viga va al muro, o llamado muro portante, y el muro va al sobrecimiento, el sobrecimiento al cimiento y el cimiento al suelo. Así es su trabajo en cuanto a este sistema constructivo. Y aquí quien absorbe toda la carga es el muro portante, no las columnas. Las columnas solamente confinan, proporcionan su rigidez al muro, ¿sí? En cambio, en las aporticadas, el elemento más importante es el pórtico, columna y viga. Y aquí la carga se concentra en la columna, es una carga puntual, se concentra en la columna, y la columna sí, pues necesita una cimentación que la conecte hacia el terreno firme, que en este caso son las zapatas. Acá sí amerita zapatas, sí amerita columnas de gran dimensión, porque quien carga todo este peso o quien las recibe, pues son las columnas. En cambio, en albañilería las cargas no las reciben las columnas, las reciben los muros. Y la diferenciación en cuanto a digamos, su construcción, pues es que en las albañilerías primero se hace los muros, luego las columnas; en la porticada, pues es primero las columnas, viga, y luego los muros. Entonces, eso es importante esclarecerlo, ¿no? Que en función a esta caracterización, como yo les digo, ya ustedes tengan esta base para que puedan hacer sus metrados. Esta es la transmisión de carga que se hace en cuanto a las albañilerías confinadas. Vemos que aquí por ningún lado aparece columnas. Las columnas solamente están confinando, enmarcando el muro, así como las vigas, ¿no? En los elementos de la cimentación yo debería ver, si es albañilería confinada, por ejemplo, yo debería ver los cimientos corridos, que es el elemento más grande, más ancho, y encima de ellos el sobrecimiento y luego las columnas de confinamiento. Eso es lo que yo debería de observar en este tipo de sistemas. Luego tenemos las construcciones tipo porticadas. Aquí sí la carga se concentra en las columnas, ya les he dicho, y las columnas a la zapata y la zapata al suelo. Este es un tipo de sistema constructivo clásico, donde primero se levanta columna vigalosa y al final ya se da el tratamiento aquí a los muros. Y los elementos que yo debería de ver en estos sistemas aporticados, pues es diferente. Ahí hay cimiento reforzado, hay vigas de cimentación, hay zapatas aisladas céntricas, excéntricas, plateas de cimentación. Hay toda una gama de cimentación que sobre todo son armadas y que dependiendo de la mecánica de suelos, dependiendo del tema estructural, pues se verá cuál es lo más idóneo. Muy bien. Otra de las cosas importantes a saber en este tema de metrados es las partidas, porque ustedes aquí metran a las partidas. Ingeniera, y así de simple, sí. Y a veces estas cositas tan sencillas no las conocemos, ¿no? Que es una edificación, porque es importante hacer el tema de metrados, ¿no? Y esto es importante, créanme, ¿no? En la sencillez está el éxito a veces de muchas cosas, ¿ya? Ahora,
En cuanto a las partidas, ¿por qué he visto conveniente colocarla aquí? Porque las partidas es aquel componente al cual nosotros metramos. Usted metra sus partidas y según reglamento de metrados para verificación en la página 13 nos dice que las partidas son cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de una obra y que en términos generales nos dice que son las actividades que constituyen un proyecto, las mismas que cuentan con su descripción y unidades de medida respectivas según el reglamento de metrados para obras de edificación. Mejor dicho, las partidas, miren ustedes, son cada uno de los componentes o de las partecitas de tu proyecto que tú estás constituyendo, cualesquiera sea la naturaleza. Además, nos dice el reglamento que las partidas tienen dos características fundamentales. Uno, que es vamos a decir, que es la definición misma de la partida, y otro que es la unidad de medición, según el reglamento de metrados. Si una partida no tiene unidad de medición, pues no podríamos nosotros hallar la cantidad, porque no te diría, mira, métrame tal medida por tal medida y por lo tanto obténme este dato total. Para que usted pueda hacer este proceso de metrado, es decir, este proceso de determinación de la cantidad, tiene que tener esta orden de qué unidad de medida es la que se va a tener que trabajar, para que en base a eso usted diga, "Ah, ya tengo que tener 2 dimensiones, 3 dimensiones, una dimensión, no lo sé. Eso te dirá el reglamento de metrados. Lo cierto es que debe de tener pues esta información. Pero también es importante que ustedes sepan que existe un tema acá de jerarquización. ¿Qué significa el tema de jerarquización? Significa que usted, si bien es cierto, nosotros metramos a las partidas que tengan unidades de medida, pero que esas tienen un nombre en especial. Se llaman partidas de cuarto orden o llamadas también partidas específicas. ¿Ya? Entonces, pero no significa que usted de frente va a metrar estas partidas específicas. Usted tiene que darle, mejor dicho, una estructuración, una jerarquización hasta llegar a esa partida de cuarto orden, ¿no? Un poco como que darle la forma. Entonces, a eso el reglamento llama jerarquización o estructura y nos indica que estas deben de ser trabajadas en función a las partidas de primer orden, luego partidas de segundo orden, luego partidas de tercer orden y finalmente partidas de cuarto orden las que van a estar realmente a este proceso de metrado, pero debe de haber partidas anteriores a esta. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos 9.2 estructuras. Esas se llaman partida de primer orden o títulos. Esas, digamos, el bloque grande, ¿no? Pero dentro de estructura hay diferentes partidas. Entonces, como yo voy a entrar a las vigas o concreto encofrado y acero, entonces esta pertenece a obra de concreto armado, ya son partidas de segundo título. Luego, dentro de obras de concreto armado hay diferentes partidas. Entonces aquí digo, ah, no, yo específicamente voy a meter ahorita las vigas. Ya son partidas de tercer orden o llamada también partidas básicas. Y finalmente dentro de las vigas tenemos a las partidas que realmente van a estar sujetas a metrados, como es concreto en metro cúbico, encofrado en metros cuadrados y acero en kilogramos. Muy bien, luego vamos a ver ya el desarrollo de las partidas por desarrollo de metrados por partidas. Primero, para hacer este proceso de metrar, como ya se refirió, hay que hacer una revisión a su información que usted va a metrar, que son los planos. Verifique qué sistema constructivo tiene, verifique si los elementos que están ahí son los correctos o no. Y ante alguna duda, haga la consulta a quien corresponda, ¿no? El estructural, por ahí de repente al arquitecto, al sanitario, al eléctrico, qué sé yo, a quienes participaron en la elaboración de ese plano. Ahora, si estamos metrando una edificación, que es lo que estamos haciendo ahorita, tenemos que guiarnos de algunas partidas. Esta guía la va a dar el reglamento de metrados para obras de edificación, como ya se ha mencionado también anteriormente. Y estas son las partidas que usted están observando, ¿sí? De esta manera. OE.1, obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. OE.2, estructuras, OE.3, arquitectura, OE.4, instalaciones sanitarias, OE.5, instalaciones eléctricas y mecánicas, OE.6, instalaciones de comunicaciones, OE.7, instalaciones de gas. Luego, luego tenemos, una vez que usted tiene sus partidas guías, es decir, de qué me voy a guiar
para poder hacer mi estructuración adecuadamente, entonces usted va a comenzar a trabajar en base a estas metodologías que están, digamos, sustentadas en hacer qué cosa, sus gráficos, sus esquemas, ¿ya? Esos esquemas que usted está observando, uno de ellos tienen unas características. Por ejemplo, tiene un achuramiento en un eje vertical de un color y en un eje horizontal de otro color. Eso no ha venido, digamos, dentro del detalle de planos. No, eso usted como metrador lo tiene que trabajar aparte. Entonces usted tiene ya sus planos, que son de estructuras, arquitectura, sanitarias y eléctricas. Usted tiene ya sus planitos. Entonces, en base a esos planos, usted trabaja sus esquemas, donde en los esquemas usted va a resaltar, digamos, las dimensiones de esa partida que está metrando. Por eso es que se hacen los esquemas o gráficos por cada partida. Y en ese esquema de la partida que usted está trabajando, va a tener que resaltar o achurar o colorear esa partidita colocando la medida que le corresponde, como lo estamos haciendo aquí. Y luego de ello pasar a la planilla de metrados. Rápidamente les voy a mostrar, miren, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, acá este es el plano del proyecto, ¿no? Este es de un proyecto, ¿sí? Estos son los, por ejemplo, acá está. Este es mi planito, ¿ya? De cimentación, ¿sí? De una edificación, ¿ya? De una vivienda. Este es mi planito de cimentación, ¿ya? Está acá mi plano de cimentación, donde se indica el cimiento corrido sobre el cimiento. Acá están sus cortes, ¿no? Ahí está. Este es mi planito de cimentación. Ahora, en relación a este plano de cimentación, miren ustedes, vamos a metrar en primer lugar, por ejemplo, vamos a suponer excavación simple. Entonces, como usted tiene una sola data origen, que es su plano de cimentación, imagínense, ahí va a tener que metrar movimiento de tierras, excavación, relleno, eliminación, va a tener que metrar también luego concreto simple, cimiento corrido sobre cimiento, falso piso, va a tener que metrar luego también concreto armado, columnas, ¿no? Las que están aquí, y básicamente esas partidas, trazo y replanteo también. Entonces, de tal forma que se satura, ¿no? O sea, usted si usa este mismo plano para todo, se va a saturar. Y es ahí donde vienen los errores que en vez de una medida colocas otra, de repente en la medida de un elemento las pasas para otra. Entonces suele haber confusión porque a veces la vista humana y con estos programas que son buenos, pero a veces te falla, ¿no? Y suelen haber estos errores de forma más que de fondo, ¿sí? Aunque también algunos son de fondo que no utilizan los direccionamientos que nos dice la normativa, ¿no? Entonces, para evitar eso es lo que y justo eso también plasmo, yo tengo un libro, soy autora de un libro llamado Metrados en Edificaciones de Albañilería Confinada, pues y ahí también plasmo esta metodología. Entonces yo suelo trabajar, y eso es lo que yo enseño en mi librito, estas metodologías porque a mí personalmente me han dado buenos resultados y también a muchas personas que he capacitado, pues también. Si bien es cierto, es un trabajo adicional, pero que también los beneficios que te van a dar, pues no tienen precio en realidad, porque suelen haber menos errores que lo que normalmente nos equivocábamos y sobre todo fácil, digamos que ustedes puedan identificar, fácil identificación de los errores o tal vez algunas modificaciones. Entonces, en base, miren, por ejemplo, a mi plano de cimentación, que es el que está acá al costadito, en base a este planito, miren usted, yo acá trabajo mi excavación. ¿Y qué he hecho? Es el mismo plano, con su misma área, con sus mismos ejes, sino que aquí estoy achurando esta parte vertical porque eso es lo que voy a excavar, como excavación simple. Y en lo vertical y horizontal, y lo he hecho de diferentes colores para que se entienda. ¿Sí? ¿Y qué más aprovecho aquí en estos esquemas? En estos esquemas aprovecho en colocar las medidas. Por ejemplo, de todo este eje B, ya le coloco la medida total, 1475, para que luego solamente eso vaya a la planilla. Luego del eje A, por ejemplo, que es el más grande, también ya le he puesto la medida, 1895, que desde el eje 10 hasta el eje 1. Luego aquí también, la medida total, 795. Luego acá 1,1050. Luego aquí la medida igual, 4,90, ¿no? Toda esta medida. Eso también 0,80.
272, 372, 273. Entonces voy colocando todas las medidas. Y lo mismo, miren, luego ese para el cimiento corrido, esquema. Luego también para el relleno debajo del nivel terreno natural, también sus esquemas. Miren ustedes. Entonces aquí es diferente el esquema, sí, porque aquí sigue teniendo la data original que es el área y los ejes, pero yo solamente voy a dejar las medidas que a mí me interesan, que es de esta partida de, por ejemplo, relleno debajo del nivel terreno natural, solamente las que a mí me interesan y esas son las que coloco. De igual manera para el relleno encima del nivel terreno natural. Ahí achuro lo que realmente a mí me interesa y hallo las dimensiones. Igual acá para sobrecimiento, ¿sí? Lo mismo aquí para concreto en vigas, también. Luego para encofrado de vigas, tarrajeo, ahí está. Acero en vigas también se ha considerado. Para cada partida, acero en viguetas también, miren usted. Y aquí básicamente, como les digo, solamente va las dimensiones y el detalle de esa partida que usted está metrando, solamente de ello. Luego tenemos muros o ladrillos, tarrajeo exterior, o sea, para todas las partidas, ¿no? Por acá encofrado de losa, también está por ahí. Por acá está de las instalaciones sanitarias, de las instalaciones eléctricas, ¿no? Por ahí están todas esas información, ¿sí? Entonces, en base a esa información, ya ustedes saben de los esquemas, uno de ellos, por ejemplo, aquí, excavación simple, ahí está mi esquema. Entonces, aquí resalto nuevamente, repito, el elemento que yo quiero metrar, achurando o coloreando de diferentes colores, un eje vertical y otro el horizontal, ¿sí? Y colocando las medidas. Entonces, luego, ¿qué hago? Utilizo mi planilla de metrado, que lo estoy observando, y paso la información. Por ejemplo, digo, en excavación simple, para lo que son las zanjas, voy a metrar los ejes verticales. Ahí está. ¿Qué ejes verticales tenemos? Por ejemplo, voy a meter solamente dos ejes, ¿ya? Entonces, el eje AA, ¿sí? Es un eje vertical. Entonces, acá la situación es que usted empiece a tomar en cuenta lo siguiente. Se coloca primero los ejes principales, es decir, el eje donde está colocado esa partida o ese elemento, que en este caso, ¿dónde está churado? Total, en el eje AA. Por lo tanto, ese es tu eje principal y es lo primerito que escribes, eje AA. Como el eje EE es igual, entonces coloco también coma, eje EE. Punto y coma entre los ejes 1, 1 y 10, 10. ¿Cuánto es la longitud total o la cantidad? Es 1, 2. Por un lado el eje AA, por otro lado el eje EE. ¿Cuántos son las cantidades? 1, 2. ¿Cuánto es el largo? 18,95. Ahí está. ¿Cuánto es el anchito? Tenemos 0,50. Y el alto lo vamos a ver en nuestro corte, pero aquí ya nos dicen que la altura es 1,35. Igual en los cortes lo vamos a observar. El ancho está a 50 centímetros y luego proceso. El eje BB igual, es el eje que está churado, es el eje donde está colocado el elemento que yo voy a metrar. Entonces ese será el eje principal, que es lo primero que debo de escribir. Eje BB, punto y coma, entre los ejes limitantes, es decir, el eje donde inicia y termina la medida. ¿Dónde inicia la medida? En el eje 2, 2. ¿Y dónde termina la medida? En el eje 10, 10. Entonces, por eso que se coloca entre eje 2, 2, 10, 10. Cantidad 1. Largo, aquí yo lo he considerado ya 14,75, ¿ven? Ya no hay duda, aquí está. El ancho, 0,50. El alto es 1,35, que ya también lo consideré, y luego proceso. Dígame usted, ¿quién le va a fiscalizar o decir que esto puede ser que esté mal, pero ya va a tener la apertura, el camino por donde se ha recorrido? No va a ser un camino oculto, no va a ser un camino que solamente él lo sabrá. Y así debe ser nuestro trabajo, transparente, para que cualquiera que llegue a sus manos lo entienda y no se quede ahí pues la interrogante o por qué lo hizo así, o cuando voy a ejecutar, peor aún, pues ante algunas mejoras o que yo quiera detectar cómo hallaron ese valor, no lo puede hallar. Entonces acá las cosas tienen que ser así, claras y transparentes. Y los esquemas o los gráficos les va a ayudar muchísimo a esta claridad de tus datitos en tu planilla de metrados, donde
lo que se busca es que haya esta congruencia, esta simbiosis entre las medidas que aparecen en tu esquema o en tu planito y lo que está en tus planillas. Acá no hay vuelta atrás, ¿sí? Ahora, para empezar ya este proceso de los metrados y darle los alcances de estas partidas que constituyen las edificaciones, miren ustedes, las primeras partidas que deberíamos de considerar en estos procesos de metrados de las edificaciones son las, y de cualquier tipo de proyecto, dicho sea de paso, también es importante mencionarlo, porque esto es algo, es como un denominador para cualquier proyecto que usted vaya a metrar, ¿sí? Que son las obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad de salud. Esa es infalible. En cualquier proyecto, esa es la que usted debería de empezar, ¿sí? Lo que son edificaciones, por supuesto que también son las primeras que deben de empezar, ¿no? Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud, ¿sí? Siguiendo la jerarquía, pues tenemos las obras provisionales y seguridad y salud, y luego las obras provisionales, partidas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, ¿correcto? Como está ahí mencionado. Luego vamos a ver cuáles son estas partidas de cuarto orden, que ya son las que merecen hallarse este valorcito y procesarlas. Respecto a las partidas de cuarto orden, ya están subdivididas en dos. Dentro de las obras provisionales tenemos a las construcciones provisionales y a las instalaciones provisionales. La norma nos dice que dentro de las construcciones provisionales se encuentran las oficinas, los almacenes, las casetas de guardianía, los comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cercos y carteles. Y que estas partidas se entienden por su misma denominación que tienen, que son aquellas construcciones que nosotros hacemos de carácter provisional. ¿Qué significa provisional? Por el tiempo que dure la obra. Si la obra dura 3 meses, pues esas construcciones provisionales solamente tendrán esa duración de 3 meses, no más, porque justamente duran el tiempo que dura la obra, son provisionales. Lo hacemos por ese momento nada más que dura la obra, no van a quedar eternas para el proyecto. Y al respecto, la norma nos dice que podríamos considerar bien unidad de medida o bien, bien unidad de medida de metros cuadrados o bien unidad misma. Y nos dice, si es que usted va a considerar en alguno de estos ambientes o construcciones que le estoy mencionando, si usted me indica que los va a metrar en metros cuadrados, tendría que hacerse metros cuadrados si es que usted va a construir. Si usted decide construir las oficinas, los almacenes, las casetas de guardianía, los comedores, los vestuarios, los servicios higiénicos, cercos, carteles, si usted decide construirlos, entonces usted lo va a meter en metros cuadrados y esto va a ser respecto al área techada u ocupada. ¿Me entiende? Pero si usted decide no construir y comprarlo de un material prefabricado, entonces usted lo va a meter en unidad y va a estar en función a la cantidad de elementos que usted compre de estos ambientes. Únicamente el cerco va usted a meterlo bien en metros lineales o metros cuadrados bajo la misma consigna que pueden comprarse o construirse y los carteles que se van a meter en unidad, ¿sí? Por otro lado, indicarles también, en cuanto a las instalaciones provisionales, las normas nos indican que también estas instalaciones que nosotros hagamos será por un tiempo provisional, por el tiempo que dure pues la obra. Y dentro de ellos tenemos el agua para la construcción, desagüe para la construcción, energía eléctrica provisional, instalación telefónica y comunicación. Y la unidad de metrado que nos habla la norma que deberíamos de considerar es global. Por lo tanto, el valor que corresponde es la unidad, ¿sí? Y todas ellas, todas van a ser en global como usted lo estaba observando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en metrado, ¿cuánto coloca usted? 1. Y recuerden que esto es la construcción de estos servicios básicos. Para nada significa que yo voy a, esto está referido al pago del servicio del agua o el pago del servicio de desagüe, de energía eléctrica o telefonía o comunicación. No significa el pago de esos servicios básicos, esos gastos generales. Aquí se está refiriendo a la construcción, en el caso corresponda, de esta agua, de este desagüe, de esta energía eléctrica. Y esto se dará básicamente en aquellas zonas pues rurales donde de repente la obra esté muy alejada de la ciudad
y no haya punto de descarga de las aguas residuales y se quiere implementar esto, no hay un punto de entrega de agua potable, yo necesite para la obra, de igual manera la energía y la telefonía. Entonces, de repente a 1 kilómetro está tus servicios básicos. Entonces, tú tendrías que trabajar desde tu obra hasta ese punto de entrega de agua, de energía eléctrica o de descarga de aguas residuales, hasta ese punto tendrías que trabajar como una construcción. O sea, tendrías tu maquinaria, tus materiales, tus mano de obra para que implementes provisionalmente estos servicios básicos, ¿ya? Esto debo declararlo porque hay mucha confusión en realidad pensándose que estas partidas corresponden al pago del servicio y de ninguna manera esto es así. Ahora, en lo que son construcciones provisionales, también ustedes ven que dice aquí servicios higiénicos. Entonces, los servicios higiénicos, dice la norma, la IS 010, instalaciones sanitarias, nos dice que esta va a estar en función al número de trabajadores. Por ejemplo, si usted tiene de 1 a 9 trabajadores, pues sería un inodoro, 2 lavatorios, una ducha, un urinario y un bebedero. Y así sucesivamente. Entonces eso va a estar en función, recuerden, al número de trabajadores, ¿ya? Para que implementen estos servicios higiénicos. Muy bien, a continuación de eso, correcto, ya usted comienza a estructurar sus planillas de metrados, que también los voy a proporcionar a la empresa, que son unas hojitas en Excel para que ustedes tengan la guía. Ya, entonces en esta planilla en ese tal cual lo estamos mostrando, que yo ya les he capturado y pegado para poder avanzar, entonces están ya jerarquizados y están las partidas que se han metrado. Está la oficina en unidad, que por lo tanto la cantidad sería 1, almacén, unidad que es 1, caseta, unidad 1, servicios higiénicos, unidad 2, porque acá estoy indicando que son 18 trabajadores, por lo tanto corresponden 2 servicios higiénicos. Luego tenemos cerco, que va a ser en metros lineales, que eso también va a estar en función a observar si hay construcciones vecinas o no hay construcciones vecinas para ver qué perímetro cubro de la construcción y el cartel de obra, que en este caso es 1 y va a estar en función a la gigantografía, ¿ya? Muy bien. Luego, dentro de lo que son las planillas metrados también, vamos a ir a las instalaciones provisionales, ¿no? Ya terminamos esta, que son las construcciones provisionales, solo vamos a las instalaciones provisionales. Y dentro de las instalaciones provisionales, pues tenemos diferentes partidas, ¿no? Tenemos el agua para la construcción, ya se ha mencionado, dentro de ellos la norma nos habla de 2 subpartidas, obtención del servicio en global, 1, almacenamiento y distribución, unidad global, por lo tanto el valor del metrado es 1, luego tenemos el desagüe para la construcción, unidad global, por lo tanto el valor es 1, energía eléctrica para la construcción, unidad global, y dentro de ellos tenemos 2, conexión, instalación, consumo y mantenimiento en global, y luego también la instalación telefónica y comunicación provisional, dentro de ellas 2 subpartidas, conexión e instalación y consumo y mantenimiento en unidad de metrado global, por lo tanto el valor es 1. Luego, eso es en cuanto a las obras provisionales, ¿ya? Luego, en relación a los trabajos preliminares, las normas nos dicen que son aquellas partidas que nosotros realizamos para preparar ya la ejecución de esta partida llamada movimiento de tierras. O sea, básicamente sirve para ir preparando a nuestra construcción en cuanto a la ejecución de estas partidas fuertes, vamos a decir, muy incidentes en el proyecto, que son las obras provisionales y entre otras por ahí, ¿no? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, la norma nos menciona, lo que usted está viendo son las partidas que nos indica la norma, nuestro reglamento de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, y nos habla de la limpieza del terreno, dentro de ellas nos habla de la eliminación de obstrucciones también. Tenemos las talas de árboles, la eliminación de rocas, la eliminación de elementos. Tenemos luego también las remociones. Tenemos las eliminaciones de demoliciones, movilizaciones, apuntalamiento, trazos, niveles y replanteo, ¿no? Entonces nos habla de todas esas partidas. Ahora, no significa que todas ellas usted va a implementar. Va a depender de la naturaleza del proyecto. Pero al margen de la naturaleza del proyecto, un poquito por la experiencia puedo indicarles que hay 3 partidas fundamentales que ustedes nos pueden dejar de colocar siempre, ¿no? Una de ellas es la limpieza del terreno, específicamente la limpieza de la maleza en metros cuadrados.
así como la movilización de campamento, maquinaria y herramientas en global, y también el trazo, niveles y replanteo en metro cuadrado o global. Todas ellas no deberíamos nosotros de dejar de colocarlas en esta partida de trabajo preliminar. Y otras, bueno, que se necesite, ¿no? En lo que refiere a la planilla de metrados, es esto lo que vamos a nosotros a presentar. Yo personalmente considero la partida que les he dicho, limpieza del terreno, dentro de ellas la eliminación de la maleza y arbustos de fácil extracción. La norma me dice que se va a metrar en metros cuadrados y esto es referente a todo el área del terreno, pero a nivel de la parte de el plano de cimentación, ¿no? Que 10,25 por 8 metros, ¿no? Entonces, básicamente, esas mismas dimensiones son las que vamos a considerar en la eliminación de la maleza, que en este caso es un planito que está en la parte de abajo de un área de esas dimensiones. En lo que es la movilización del campamento, pues es global, por lo tanto, el valor que le corresponde es la unidad. Y en lo que es trazo y replanteo va a ser la misma área que usted hizo la eliminación, o perdón, la limpieza del terreno. El mismo metrado que usted hizo para la limpieza del terreno es lo mismo que consideramos en trazo, niveles y replanteo. A pesar que nosotros trazamos solamente el ancho y largo de los elementos de la cimentación, pero para a fines de hacer el área para trazo, nos dice la norma que es todo el área a nivel del plano de cimentación, ¿sí? Que en este caso sería pues 8 por 10,25. En cuanto a la seguridad y salud, ¿ya? En cuanto a la seguridad y salud. Esa es otra de las partidas que nos indica el reglamento, ¿no? Aquí nos habla, por ejemplo, de las partidas. Estas partidas se implementaron desde el año 2010. Anteriormente no existían estas partidas de seguridad y salud, así que teníamos grandes problemas en el proceso de ejecución porque había muchos vacíos y a partir de que la norma los considera como partidas ya se hacen obligatorias colocarlas en nuestro expediente. Estas son las que se están mostrando, la elaboración, implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en unidad de medidas global, equipo de protección unidad en unidad, equipo de protección individual, perdón, colectiva en global, señalizaciones temporales de seguridad global, capacitación en seguridad y salud global, recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo en global. Entonces, esas son las partidas para la seguridad y salud durante el trabajo y son global. Por lo general, solamente hay una que es unidad, que son los equipos de protección individual. Por lo tanto, si todas ellas son global, por lo tanto, el valor que le corresponde en el metrado será la unidad. ¿Sí? O sea, básicamente por ahí es el tema. Si tienen una unidad que es global, el valor del metrado es 1. Adicionalmente, lo que yo he recomendado a muchas empresas y consultores es que ante este tema que estamos pasando actualmente, que es el COVID-19, también el OCE ha indicado que se debe de implementar en los expedientes técnicos, ¿no? Vigentes y los que estaban ejecutando y si no habían contemplado, se les haga un presupuesto. Pero dado que ya estamos conviviendo con esto, pues el OCE ha indicado que eso es algo obligatorio, que se deben de colocar en los expedientes técnicos, ¿no? Por lo tanto, yo les he aconsejado mucho que lo más conveniente es que lo articulen a esta partida que ya tenemos en la norma, que es la seguridad y salud. O sea, porque también lo que es el COVID es tema de la seguridad y salud, y me parece lo más idóneo, pero no es algo que esté normado, porque usted tiene que presupuestar el tema del COVID. Entonces lo puede hacer acá como partida, que es lo que yo he recomendado porque me parece que es lo más idóneo para dar congruencia a una partida que ya tenemos ahí. O lo puede poner en gastos generales como otros lo han puesto, o lo puede poner como un presupuesto solo, ya depende de cada consultor. Lo cierto es que usted tiene que contemplar ese presupuesto por temas del COVID, ¿ya? Yo he recomendado que lo articulen a esta parte porque ya tenemos las partidas de seguridad y salud. Y las partiditas que vamos a considerar dentro de esta partida grande van a ir adosadas también a lo que indique tu plan de vigilancia, prevención y control del COVID. No hay de otra manera. Van a ir, obviamente, dando cumplimiento también a los protocolos que nos indica del MINSA, ¿no? Para minimizar el contagio. De todas las partidas de seguridad y salud, lo único que se le hace complicado a muchos metrar es la unidad, es en los equipos de protección individual en unidad. ¿Por qué? Porque todos los que dicen global, pues el valor es 1 y ahí no hay un poquito de problemas. Pero en lo que son equipos de protección personal, sí hay poco se detiene. La manera que como yo, por ejemplo,
trabajo, este cálculo de los equipos de protección individual es la siguiente. Ustedes van a tener que primero correr su presupuesto, ¿sí? Ingeniera, pero ¿cómo puedo correr mi presupuesto si todavía no he hallado este valor? Usted va a poner cualquier cantidad ahí, en lo que son equipos de protección personal al inicio. Pongan 20, 30, 40, no lo sé. Luego va a hallar su demás metrado de todas las partidas, va a procesar su presupuesto y va a obtener su listado de recursos que el S10 les da. Entonces, en ese listado de recursos va a estar el de la mano de obra, que estamos nosotros ahí observando, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que queremos hallar la cantidad de operarios que necesitamos, ¿correcto? Entonces, usted se va a este listado de recursos que le da el S10 y aquí le dice, por ejemplo, 339.4008 horas hombre operario. Entonces, para hallar mi número de operarios, ¿qué hago? Divido esta cantidad entre 8 y me sale 42 aproximadamente operarios o 43 operarios. Pero estas son las personas que yo necesito efectivamente para hacer todo el trabajo de la obra, que pueden hacer 42 personas diferentes o puede que tú manejes una cuadrilla tipo, ¿no? Y terminen unas partidas y luego la otra quincena las necesites de esa misma cuadrilla tipo, ¿no? Y así sucesivamente, porque tú necesitas 42 operarios, o sea, 42 personitas. Si tú quieres esas mismas personas, si tú quieres, dice, ah, yo voy a usar la mitad 21 y esas son tus cuadrillas tipo, ¿no? Y esas las trabajas de fusión ¿a qué? A tu cronograma también. Ustedes tienen su cronograma, en este caso es Gantt, y con eso también podemos nosotros contrastar efectivamente cuál es mi cuadrilla tipo que necesito para que ejecute los trabajos, pero no significa que de aquí los 42 los vas a pedir. Entonces aquí ya tú lo trabajas en no, de los 42, yo voy a tener mi cuadrilla tipo de solamente 10 operarios y esos van a terminar una partida, luego se van a ir a la otra y luego a la otra y al final son 10 personas. ¿Me entiende? Entonces eso lo voy a dar corroborancia con este cronograma, ¿sí? Donde se ve cómo se van a desarrollar las partidas y que van a ser en paralelo, una después de otra, y cuál es tu cuadrilla base. Muy bien, luego todo eso se va a plasmar en su planilla de metrados, en este caso de la seguridad y salud en obra, está la elaboración, implementación y administración del plan de seguridad en unidad global. Vemos ahí el metrado es 1 porque es global, equipo de protección individual, por ejemplo, aquí he colocado 40 trabajadores, equipo de protección colectiva, global, por lo tanto el valor es 1, señalización temporal de seguridad, global, por lo tanto el valor es 1, capacitación en seguridad y salud, la unidad de medida global, por lo tanto el valor es 1, y los recursos para respuestas ante emergencia en seguridad y salud en el trabajo, la unidad de medida global, y por lo tanto el valor es 1. Y en lo que es el COVID, he dado este ejemplo de cómo se estructurarían las partidas de lo que es el plan COVID, correcto. Ya saben que esto también se va a dar congruencia con tu plan de minimización, vigilancia y prevención del COVID-19, ¿no es cierto? Igual, ese es un modelo nada más, no significa que siempre tengan que colocar eso. Esto es un modelito nada más para que ustedes lo tengan como referencia y que esto se tiene que contrastar con su plan. Bueno, solo dejo ahí. Luego vamos a la partida OE.2, estructuras. Esa sería la partida de primer orden. Luego tenemos la partida OE 2.1, movimiento de tierras. Dentro de estas partidas tenemos las siguientes partidas, nivelación del terreno, luego tenemos nivelación de apinado, excavaciones, excavación masiva y simple, cortes, rellenos, dentro de rellenos con material propio, rellenos con material de préstamo, tenemos luego la nivelación interior y apisonado, eliminación de material excedente, tablestacado o entibado, luego tablestacado para excavaciones, estructuras, pozos, cámaras subterráneas, etcétera, tablestacado para excavaciones de zanja. Todas las partidas que estamos mencionando, por lo general, casi todas en lo que es movimiento de tierras, que es una de las partidas que componen estructuras, es metro cúbico, ¿sí? Las más comunes de trabajar, las que sí o sí siempre tienen que estar presentes cada vez que yo hable movimiento de tierras, es las excavaciones, pudiendo ser las masivas y simples o solo las simples, los rellenos y la eliminación, ¿ya? Dentro de esas tres partidas ya mencionadas, ya sabemos que la unidad de metrado es metro cúbico, ¿sí? Y son las que vamos a trabajar dentro de un proyecto. Las excavaciones, las masivas, esas pueden existir o no también,
no siempre va a tener que estar ahí presente. En cambio, la simple siempre va a estar presente. Siempre voy a meter excavación simple para poder dar lugar a la colocación de estos elementos de la cimentación. Lo que es relleno, tenemos el relleno encima del nivel terreno natural y debajo del nivel terreno natural, donde indicamos que estas partidas pueden existir o como que no también. Y finalmente tenemos la eliminación de material excedente, ¿no? Que eso ya es producto de haber trabajado las dos partidas anteriores, tanto excavación como relleno. En lo que son niveles estructurales, es algo también pertinente de tocarlo dentro del movimiento de tierras, porque sabemos que dentro del movimiento de tierras un dato que necesitamos para metrar son las alturas. No solamente las medidas vistas en planta de largo y ancho, sino también las alturas. Y estas alturas las vamos a obtener en los cortes. Entonces, eso hace preciso que conozcamos cuáles son los niveles que se manejan en una edificación. Siendo estos los siguientes, miren, tenemos que el nivel más último, donde se va a alojar la cimentación, es el nivel fondo de cimentación. Luego tenemos el nivel de corte, ¿sí? Que este puede estar presente o como que no también, va a depender de los niveles. Luego tenemos el nivel terreno natural. Luego tenemos el nivel 00, que ese es un nivel importante. El nivel terreno natural es un nivel tal cual lo encontramos en la naturaleza. Es un nivel tal cual usted va al terreno y así está, sin que usted me lo toque, sin que usted haga cortes, sin que usted tenga un relleno, nada, es tal cual. Luego tenemos el nivel 00. El nivel 00 es el nivel de la vereda, o sea, el nivel de la tapa de registro de agua o desagüe. Luego tenemos el nivel de relleno. Ese es el nivel también que a veces puede estar presente o como que no, y eso también va a estar en función a lo que establezcan los planos. Luego tenemos el nivel fondo o el nivel falso. El nivel falso piso es el nivel donde va a servir de base para luego colocar a los pisos. Recuerden que entre el falso piso y el piso terminado tenemos 5 centímetros reglamentarios. Y entre esos dos puede aparecer pues el nivel contrapiso, que esto es algo fluctuante, ¿no? Puede estar presente o no también. Luego tenemos el nivel más un metro, que ese es el nivel, vamos a decir, que nos sirve para poder nosotros luego colocar los niveles superiores, más altos, ¿no? Y eso se marca en la parte interior de la edificación con una línea rojita. Luego vamos subiendo, tenemos el nivel techo sin terminar, que es el nivel que terminamos de vaciar la losa. Y sobre esto, cuando ya colocamos un acabado, tenemos el nivel techo terminado o nivel entretecho, que ya, como le digo, es el acabado de la losa, ¿sí? Bien, hablando de las excavaciones, básicamente acá vamos a referir lo siguiente. Las excavaciones, ya sabemos que la unidad de medida es metro cúbico. Dentro de lo que son las excavaciones, tenemos dos tipos de excavaciones, excavación masiva y excavación simple. La excavación masiva es de todo el terreno, ¿sí? Es de todo el terreno la excavación masiva. Y esta excavación masiva, ¿cómo nosotros la determinamos que existe en la edificación? La determinamos que existe por esta evaluación que está ahí indicada. Si es que vamos a decir que el primer indicador es que el nivel piso terminado sea negativo. Ese es mi primer indicador. Mi segundo indicador es que el nivel terreno natural esté por encima del nivel falso piso. Cuando su nivel terreno natural está por encima del nivel falso piso, entonces efectivamente decimos que vamos a metrar excavación masiva, teniendo que en este caso encontrar el nivel de corte, ¿sí? Porque entre el nivel de corte y entre el nivel terreno natural va a estar ubicada mi altura de corte. Esta altura de corte multiplicada por todo el área del terreno me va a dar mi excavación masiva. Ahora, en lo que es la excavación simple, esta excavación se hace para alojar solamente los elementos de tu cimentación. Es decir, hago una excavación para alojar a mi cimiento corrido, a mi zapata, a mis bases de escaleras, a mis bases de la cimentación, ¿no? Básicamente, o a enterrar una tubería, qué sé yo. ¿Sí? Solamente para ese elemento de tu cimentación. En cambio, la masiva es para todo el terreno, bajas todo el terreno. Ahora, en relación a este dato de las excavaciones, miren, es importante porque como les digo, en movimiento de tierra nosotros vamos a tener que determinar alturas, ¿sí?
Ahora, las excavaciones ya les he dicho que pueden ser dos, excavación masiva y excavación simple. Para empezar, tomemos en cuenta que las excavaciones se hacen entre dos puntos o entre dos niveles. ¿Cuáles son estos dos niveles? Entre el nivel terreno natural y entre el nivel fondo de cimentación. ¿Ya? Entre el nivel terreno natural y entre el nivel fondo de cimentación. Entre esos dos niveles voy a determinar la altura de excavación. Ahora, en el caso existan dos excavaciones, por ejemplo, vamos a determinar una altura de corte para empezar y luego una altura simple. La altura de corte la vamos a determinar entre el nivel terreno natural y entre el nivel de corte. Y esa altura de corte será multiplicada por todo el área del terreno y por lo tanto determinar una excavación masiva. Entre el nivel de corte y entre el nivel fondo de cimentación vamos a determinar la altura simple. Esta altura simple tiene que ser multiplicada por el ancho y el largo del elemento para determinar este dato de la excavación simple, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, este cortecito es clave para que ustedes sepan de qué, a qué punto hallo mi altura de corte y de este punto a este punto mi altura simple, ¿ya? Muy bien, en este cortecito podemos observar un poquito a manera de práctica lo siguiente. Cuando ustedes estén evaluando sus cortes de la cimentación, deben de tomar en referencia 4 cositas. Que estas deben de tener sus niveles bien establecidos. O sea, si usted no encuentra alguna información de estos niveles, pues no vamos a poder determinar las alturas. Y esto es un problema bastante álgido, porque a veces cuando se hacen los metrados, sobre todo en movimiento de tierra, que son las partidas más incidentes, este dato de altura no es la correcta. ¿Por qué? Porque se asume, por ejemplo, que ese dato que dice nivel fondo de cimentación es el que tiene que cogerse para poder decir esta es la altura. Y no es así. No necesariamente ese dato que dice nivel fondo de cimentación es lo que está referido a la altura que vas a excavar. Entonces, nosotros cuando evaluemos estos cortecitos en tus planos, primero tienes que darte cuenta que existen estos niveles. ¿Qué niveles? Nivel terreno natural, nivel falso piso, nivel 00 y nivel fondo de cimentación. ¿Sí? Estos 4 niveles tienen que estar establecidos en tus cortecitos, ¿ya? Y luego de ello ya comenzamos a hallar las alturas. Ya sabemos que las alturas se dan desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación. No hacemos excavación desde el nivel 00, ojo, que eso es otro de los mitos. Piensan que se excava desde el nivel 00 hasta el nivel fondo de cimentación. Y no es así. Excavamos desde el nivel terreno natural. Entonces, aquí tenemos el nivel fondo de cimentación, sí, es un dato que existe, por lo tanto está bien. ¿Qué más? Tenemos el nivel falso piso, también tenemos un nivel 00 y un nivel terreno natural. Por lo tanto, yo digo que sí, es suficiente esta información de los niveles que están en este corte para poder determinar las alturas. Entonces, aquí digo el nivel terreno natural más 30, perfecto. Entonces, digo, el nivel terreno natural, ¿cómo está respecto al nivel falso piso? Está por encima. Por lo tanto, me está indicando que voy a tener que metrar masiva adicionalmente a la simple, porque la simple siempre voy a metrar. Entonces, ya me pone alerta en que voy a metrar masiva y que la masiva va a estar desde el nivel terreno natural hasta un nivel de corte. Pregunta, ¿dónde ubico el nivel de corte? Pues el nivel de corte, para lo tengan ahí como referencia, el nivel de corte lo voy a ubicar 10 centímetros abajo o el espesor del falsopiso que tenga abajo, ese es el nivel de corte. Por ejemplo, tengo mi nivel falsopiso más 25. Usted mide 10 centímetros abajo, que es el espesor del falsopiso, y ahí está el nivel de corte. ¿Cuánto es en este caso? Más 15. ¿Por qué? Porque tu nivel falsopiso es más 25. Bajas 10 centímetros y ahí está el nivel de corte. ¿Ya? Entonces, el nivel terreno natural es más 30. Nivel terreno natural es más 30. Que un poquito a manera de darle una comparación, voy a decir que esto es igual al nivel piso terminado, que también está más 30. Entonces, 5 centímetros abajo de este nivel terreno natural que está coincidiendo con el piso terminado, está mi nivel falso piso, porque entre el piso y el falso son 5 centímetros reglamentarios. Por eso es que le he igualado, porque un nivel piso terminado jamás se coloca en un corte, solamente va lo que está con rojito, sino que le he puesto solo como referencia para saber que de ahí bajo 5 y encuentro al falso piso, más 25. Mido 10 centímetros abajo, que es el espesor reglamentario del
falso piso y obtengo el nivel de corte más 15. Entonces, entre este nivel terreno natural y entre este nivel de corte es la altura, en este caso de 15 centímetros. Y desde esta altura de corte hasta el nivel fondo de cimentación es la altura simple. ¿Cuánto será? 1 metro, que es la altura del cimiento. Luego tenemos aquí un nivel 00, que acá no ha salido, pero también vamos a tener un nivel 00 de referencia. Y ese nivel 00, de ahí va a ser 1,20 m hacia abajo, va a estar el nivel fondo de cimentación 1,20, porque ese nivel 00, recuerden que me ayuda a medir negativos hacia abajo y positivos hacia arriba. Entonces, del 00, que aquí no ha aparecido, o sea, vamos a suponer que es acá va a estar el 00, está por acá, ¿no? Nivel más o menos 00, por acá. Entonces, de aquí hasta este lado es 1,20, ¿sí? Esto es el 1,20. ¿Por qué? Porque el nivel fondo de cimentación es 1,20 m y este 1,20 m es desde el nivel 00. Desde aquí hasta aquí es un 1,20. Y desde el nivel 00 hasta este nivel de corte más 15 es 0,15. ¿Sí? Entonces, la altura de simple que voy a considerar va a ser igual, este 1,20 más 15, 1,35 m. Esto se multiplica por el ancho y largo del elemento y me da la excavación simple. Luego, esta altura de corte lo multiplico por el área del terreno a nivel del plano de cimentación y me da mi excavación masiva. ¿Sí? Entonces es un poquito el tema para que lo tengan en consideración. Muy bien, ya para empezar este proceso de metrado, ya debemos de entender lo siguiente. Todo proceso de metrado que ustedes empiecen de cualquier partida, deben de tener en primer lugar su esquema realizado. ¿Cómo voy a hacer mi esquema, ingeniera? Ya les he mostrado, en base a tu plano de cimentación, de arquitectura, de eléctrica, de sanitarias, ¿no? En base a cualquiera de las especialidades que tengan tus planos, usted arma su esquema donde va a plasmar solamente esa partida que desea metrar, donde va a emplear el achurado, donde va a emplear el coloreo, lo que a usted mejor le vaya. De un color un eje y de otro color el otro eje, colocando las medidas bien puestas para que no tenga complicación al momento de hacer el traslado a su planilla de metrados. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo metrado de la excavación simple. Entonces, primero hago mi esquema, donde aquí he copiado mi plano de cimentación tal cual, con su área total, ancho y largo. He dejado los ejes también ahí como referencia y pues aquí he visualizado solamente, he resaltado este elemento que es mi excavación que voy a hacer, ¿no? De un color vertical y de otro color horizontal, ¿no? Y ahí está, con su medida. Esto es 10,25, esto es 1,85, ¿no? Y esto 3,40, 3,40. Ahí está. Luego, como es excavación, también necesito no solamente el ancho y largo, que eso lo voy a obtener de los esquemas, sino también necesito pues un dato altura, que eso lo voy a obtener de los cortes. Entonces, para eso necesito que mi corte, como ya les mencioné, tenga esta información, porque si no tienen esta información, yo no voy a poder determinar las alturas, ya sea altura simple, altura de corte, ¿no? Y por lo tanto, altura total. Entonces, aquí tiene nivel terreno natural, sí, me dice que coincide con el 00, tiene también nivel falso piso y tiene nivel fondo de cimentación. Por lo tanto, entonces acá digo que la altura simple es de 1,10, ¿sí? Porque las excavaciones se hacen desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación. Y eso es 1,10. Ahí está. Entonces tengo todos los datos. ¿Qué voy a ir a hacer ahora? A mi planilla de metrados. Planilla de metrados que ya yo también les he dicho que les voy a proporcionar y que ustedes van a ver en la manera de poder darle ese reflejo, ¿no? Entre lo que dice sus esquemas y entre lo que va a ir a tu planilla de metrados. Entonces, en la planilla de metrados, por ejemplo, vamos acá miren ustedes, este es mi esquema, voy a ir rapidito, solamente con una partidita ya, si no, nos vamos a demorar mucho, ¿sí? Acá.
Entonces, miren ustedes, este es mi esquema, ¿no? Este es mi esquema, ¿ya? Este es mi esquema y esta es mi planilla, ¿ya? Ahora, en mi planilla, miren chicos, en mis planillas, voy a dar la planilla que tiene pues el items, ¿sí? El item, tiene la descripción, tiene la cantidad, tiene largo, tiene ancho, tiene alto y tiene el parcial en metros cúbicos. Entonces, en lo que es por ejemplo, ya en la descripción, vamos a empezar por los ejes verticales, ¿correcto? Que son los de color turquesa. Recuerden que la descripción se empieza realizando primero el eje principal, punto y coma entre ejes limitantes. El eje principal sería eje AA, que es igual, o sea, metro en bloque porque son iguales tanto el eje A como el eje B y el eje C. Entonces digo eje AA, eje BB, eje CC, punto y coma entre los ejes 1, 1 y 4, 4. ¿Sí? Recuerden que el eje principal es donde se ubica el elemento y los ejes limitantes es donde inicia y termina la medida. Cantidad tenemos 1, 2 y 3. Largo tenemos 10.25. Ancho 0.40. Y lo que es el alto, pues lo hemos determinado aquí en el corte, que es 1 metro 10. Ahí está, ¿no? 1 metro 10. Entonces, ahí está el valor, ¿no es cierto? Y se multiplica todo. Luego tenemos el eje B', que está aquí, ¿no? Entre los ejes 2, 2 y 3, 3. Eje principal, donde está ubicado el elemento, y ejes limitantes, donde están colocando la inicio y término de la medida. Ahí está, 1,85, el ancho es 40 y el alto es 1,10, ¿no? Entonces, de esa manera, poquito para poder avanzar, de esa manera en la que se ha trabajado todos estos datitos. Y al final hemos procesado toda la cantidad por largo, por ancho, por alto. Nos ha salido un total de 26.80. En lo que es relleno, la unidad en la que vamos a metrar es metro cúbico también. Y la norma nos dice que se consideran dos tipos de relleno en función al tipo de material. Nos dice relleno con material de préstamo y relleno con material propio. Pero yo les voy a indicar también otra clasificación desde el punto de vista de los niveles, ¿no? Que es el relleno encima del nivel terreno natural y debajo del nivel terreno natural. Entonces, el relleno, miren, debajo del nivel terreno natural, literalmente se ubica así, debajo de esta línea llamada nivel terreno natural. Debajo de esta línea y entre los sobrecimientos en la parte vertical y entre el cimiento en la parte horizontal, está comprendida este relleno debajo del nivel terreno natural y es una porción pequeña, como se está indicando ahí, fin del sobrecimiento, fin del cimiento. Y el relleno encima del nivel terreno natural, ¿cómo se reconoce? Porque es un relleno también llamado masivo, que es aquel relleno que lo colocamos entre los sobrecimientos para luego colocar encima el falso piso, ¿sí? Ese es el relleno que se va a hacer de toda pues la edificación. En el relleno debajo del nivel terreno natural, miren ustedes, se necesita también como en todo lo que es metro cúbico, 3 dimensiones, ancho, largo y altura. Y es esa porción pequeñita que ustedes están observando con color rojo, que aquí en la parte de la fotito podemos ver que es esta área que está con la flecha roja, debajo del nivel terreno natural, una porción pequeñita, fin del sobrecimiento, fin del cimiento. ¿Cómo reconozco que hay este relleno? Porque el nivel terreno natural, ¿por qué, digamos, reconocemos esto? Más que todo es aquí porque usted ha cortado una altura ha hecho un corte de la excavación simple mayor a la altura de su cimiento. Por ejemplo, acá se ha hecho una altura simple de 1,10 m, pero tu altura del cimiento es 80 centímetros. Entonces está quedando 30 centímetros en el aire y eso se va a tener que rellenar. ¿Sí? Eso se va a tener que rellenar. Entonces, eso básicamente hay que tomarlo en consideración adicionalmente a esto, ¿no? Donde nos indica que para que se dé el tema del relleno, el nivel terreno natural tiene que estar por encima, por debajo del nivel falso piso, para que digamos que efectivamente va a existir este nivel de relleno. Y en lo que son ya el proceso de metrados, no se olviden, tenemos que tener nuestros gráficos y nuestros cortes.
y luego con esa información me voy a mi planilla de metrados. Entonces, en base a estos esquemas que tenemos aquí, yo voy a plasmar y voy a resaltar esta porción que corresponde a ese relleno debajo del terreno natural, que acá está churado, miren, ¿no? Lo he puesto con línea punteada, es el horizontal, y el vertical solamente achuramiento. Y esto también está respaldado en los cortecitos. En los cortecitos también podemos ver esta altura simple que hemos hecho de 1,10 m y que la altura del cimiento corrido es 80 centímetros, quedándome por rellenar una altura de 30 centímetros, ¿sí? Y esto se lleva a la planilla de metrados, ¿sí? A la planilla de metrados que ya es una hoja en Excel que nosotros vamos, que ya les he enseñado, que vamos a ir procesando. Por ejemplo, aquí, en lo que es el relleno debajo, miren ustedes, es toda esta área churadita. Entonces, ustedes lo pueden determinar con el AutoCAD, estas dimensiones. La cosa es que en el esquema lo coloque esta medida como está acá colocándose. Y en cuanto a los anchitos también, porque si, por ejemplo, tu cimiento es 40 centímetros y tu sobrecimiento es de 25, pues acá te queda 15 en el ancho por rellenar. Sí, pero por ejemplo, aquí en el eje 1, tu cimiento tiene 40 y tu sobrecimiento 15, te queda un anchito de 25. Y es eso lo que está acá indicándose. En algunos casos el ancho es de 25 y otro de 15 porque el sobrecimiento pues tiene en algunos casos 15 y en otros 25, ¿sí? Y eso se va a considerar en lo que es el ancho, en la altura, que son los 30 centímetros, y en el largo, lo que nos indique el AutoCAD en función a tu gráfico, ¿sí? Luego se procesa y hallamos un valor. En el relleno encima del nivel terreno natural, de igual manera, necesitamos hacer tus esquemas, ¿correcto? Y tu cortecito. En los esquemas estamos nosotros representando toda esta área churada que corresponde justo a este relleno encima, que es entre los sobrecimientos, ¿no? Y acá hemos puesto que este es el largo, esto es el ancho, ¿no? Cuántas áreas tenemos comunes, que son 4 y 2 que son diferentes. Y como ustedes ven, todo el proceso de estos esquemas se pone en el mismo área del planito de cimentación, los mismos ejes, sino que aquí ya voy plasmando achuramientos o coloreos de los elementos que estoy yo metrando, ¿sí? Y en las alturas, por ejemplo, como es un relleno encima, ya va a ser de aquella área más grande que va a ser para recibir el falso piso. Entonces, si tengo mi nivel terreno natural en este punto y mi nivel falso piso más 25, pues el espesor de ese concreto del falso piso es 10. Por lo tanto, ¿cuánto sería tu relleno que te necesitaría? Sería pues de 15, ¿no? Porque 25 menos 10 te queda 15 que tienes que rellenar porque tienes que como que hacer una basecita para lograr alcanzar esos niveles establecidos en los planos. Y eso es el relleno encima, que es de 15 centímetros, ¿sí? Eso de igual manera llevamos a la planilla de metrados donde hay descripción, cantidad, largo, ancho, altura y total. En lo que es la cantidad, acá serían 4 veces, ¿no es cierto? En lo que es el largo, ya también aquí lo hemos puesto en el esquema, el ancho también, y la altura está acá de 15 centímetros, ¿sí? Y no hay ningún problema, procesamos todo. Acá coloco menos, ¿por qué? Porque esto no se va a rellenar, esto es el sobrecimiento, hay un sobrecimiento y eso no se va a rellenar, ¿sí? Muy bien. Entonces eso es por un lado, ¿sí? Y luego cuando hablamos de la eliminación de material excedente, pues esta se va a dar en unidad de metrado, metro cúbico también dijimos, y que esto no necesitan ustedes hacer esquemas ni nada de esas cosas, solamente utilizar una formulita donde el volumen eliminado es igual al volumen excavado por 1 más E menos volumen rellenado por 1 más E sobre C. E es el factor de esponjamiento y C es el factor de compactación. ¿No es cierto? En función entonces al tipo de material, nos va a dar estos valores de esponjamiento y compactación, que también lo encontramos en el reglamento de metrados, ¿no? Esta información. En este caso hemos empleado o estamos bajo una tierra común, ¿sí? Donde, o natural, donde el esponjamiento va a ser 25% y el coeficiente de reducción de 0,8. Eso ingresan a mi planilla de metrados y obtenemos el valor total del metrado. Luego, en lo que son obras de concreto simple, tenemos todas estas partidas que nos dice el reglamento. Cada vez que hablamos de obras de concreto simple, la norma se está refiriendo a aquellos elementos que no tienen incorporación de armadura, ¿no es cierto?, de acero en su estructura, son solamente concreto, ¿no? Por lo tanto, nos está hablando de dos partidas específicas, lo que es concreto en metros cúbicos y encofrado y desencofrado en metros cuadrados, ¿sí?
Ahí vemos, por ejemplo, sus unidades en lo que es falso piso, si la norma solamente refiere metro cuadrado, y en lo que es el cimiento corrido, si refiere la norma solamente también metros cúbicos, ¿sí? Después para lo demás, si es metro cúbico o metro cuadrado. En lo que es, por ejemplo, cimiento corrido, ya decía la norma que es metro cúbico, al igual que en las demás partidas que hemos venido indicando, para hacer el proceso de metrados tiene que tener usted su esquema, donde coloree de un color en un eje vertical, otro del eje horizontal, ¿no es cierto? Y las medidas claramente puestas aquí. Y en sus cortecitos también ya que coloque la altura, en este caso el cimiento corrido. Entonces eso se lleva aquí a la planilla. Algo también importante en este tema de los cimientos corridos, hay que referenciarse de su planilla que ya trabajó de excavación de zanjas, ¿no? Porque usted ha hecho una zanja para alojar a tu cimiento corrido. Entonces tú te puedes guiar de este esquema, de estas planillas que has trabajado en lo que son excavaciones simples. Entonces te guías, te referencias de esa planillita y solamente vas a cambiar altura. En vez de 1,10 vas a colocar 0,8, que es la altura del cimiento corrido. Recuerden que el metrado también nos ayuda a hacer el cálculo de materiales, ¿no? Entonces, ustedes teniendo ya su metrado, utilizan, por ejemplo, esta información que nos da la CAPECO en su libro de costos y presupuestos, donde te da la cuantificación unitaria. Es decir, por cada metro cúbico que quieras elaborar de concreto ciclópeo, cuánto material utilizar, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de bolsa de cemento, del hormigón y la piedra grande y el agua. Entonces, usted simplemente esa cantidad multiplica por 19,1, que es su metrado, y obtendrá la cantidad de materiales. Ojo, sin desperdicio. Si usted quiere adicionar a la cantidad de materiales de desperdicio, tendrá que irse a la misma librito de Capeco, donde les da unos ratios en cuanto a estos desperdicios, ¿sí? En sobrecimiento igual, miren usted la metodología, vamos a trabajar con esquemas y sus cortecitos. La unidad de metrado del sobrecimiento en lo que es concreto es metro cúbico. Es metro cúbico, por lo tanto necesitamos 3 dimensiones. 2 de ellas van a estar en tu corte, el ancho y el alto, y una de ellas, que es longitud, va a estar en tu esquema del sobrecimiento. Entonces acá hemos achurado o coloreado el eje vertical amarillo y el eje horizontal verde. Recuerden que lo que son sobrecimientos van entre columnas. Los sobrecimientos no atraviesan las columnas. Eso es para empezar y poder determinar la longitud. En cuanto a la altura, también por referencia que nos da el reglamento, la altura de un sobrecimiento va a estar desde la parte superior o desde el nivel falso piso hasta la parte superior del cimiento corrido. Entre esos dos puntos está la altura del sobrecimiento, ¿sí? Y luego eso se lleva también a una planilla de metrados, haciendo referencia a eje vertical de un color, eje horizontal de otro color. Hacemos la descripción de los ejes, principal, limitantes. Llenamos los campos cantidad, que va a estar en función aquí, por ejemplo, cantidad 1, 2, 3. Longitud va a ser en este caso 10,25 menos 4 columnitas, que son de 0,25 por 4, 1 metro. Entonces 10,25 menos 1 metro, 9,25. El ancho nos dice acá que es 25 o 15 en algunos casos, dependiendo de los ejes. Y el alto, que en este caso es 55, ¿sí? Y procesamos. Luego, recuerden que con esa data también podemos hallar cantidad de materiales. Luego tenemos la partida de encofrado y desencofrado. El reglamento nos indica que la unidad de metrado es metro cuadrado, la misma que necesita pues de una longitud y una altura y número de caras. ¿Sí? Eso es un poquito el tema de cómo vamos a hacer los metrados. Otra de las cosas que el reglamento puntualiza mucho en este tema de encofrado y desencofrado es que esos metros cuadrados corresponde al área efectiva en contacto con el concreto. Nos dice que en ese largo y en ese alto que tú vas a hallar en estos procesos de encofrado y desencofrado, tiene que ser aquella que esté en contacto con el concreto. ¿Sí? Que esté en contacto, ojo, con el concreto. Si usted coloca una madera a una altura X y el concreto llegó a X menos algo, entonces X menos algo es lo que deberíamos de considerar en esta altura, por ejemplo, del encofrado y desencofrado. Entonces aquí ya igual la longitud va a ser entre columnas, luego en cuanto a la altura va a ser la que está acá referenciada y en cuanto al número de caras, en este caso sería 2, ¿no? Esta cara interna y la externa. Eso de igual manera se lleva a una planilla de metrados. Ojo que aquí te puedes referenciar ya
de lo que son las planillas de metrados de concreto, de sobrecimiento, te referencias de ello, y ahí lo único que vamos a cambiar es el ancho, ¿no? Porque el ancho no encoframos nosotros encoframos el largo y el alto, y en vez de ancho incorporamos el número de caras que serían 2, ¿no es cierto? Porque es para formar este molde. Igual con esa cantidad de metrado, nosotros podemos determinar la cuantificación de materiales. Para eso también recurrimos al libro de costos y presupuestos de la CAPECO, donde en función a esta tablita nos dice que por cada metro cuadrado de encofrado que has metrado vas a necesitar 4.83 pies cuadrados de madera tornillo, 0.26 kilos de alambre número 8 y 0.13 kilos de 3 pulgadas, ¿sí? Entonces eso lo multiplicamos por el metrado que hemos hallado y hallamos la cantidad total de estos recursos para poder encofrar. En lo que es falso piso, de igual manera, en lo que es falso piso, la norma nos habla de metros cuadrados únicamente para falso piso, significa una longitud y un ancho, y esto nos podemos referenciar también de los esquemas que hemos trabajado en relleno encima del nivel terreno natural. Nosotros ya trabajamos esos esquemas, nos puede ayudar en este caso estos esquemas a poder ya, digamos, definirlo, ayudarnos a que ya esté ahí el esquemita, y con eso nos vamos aquí a nuestra planilla. Entonces acá básicamente va a ser pues esa misma área, ¿no? Que nosotros hemos considerado en relleno, encima del nivel terreno natural. Entonces tendríamos estas 4 áreas, ¿sí? Y estas 2 áreas, lógicamente quitando pues este sobrecimiento también, ¿sí? Pero solamente a nivel de áreas. Y este es el falso piso, que terminando de regla de falso piso, ese es el nivel falso piso. Luego tenemos en lo que es la cuantificación también, porque usted con el metrado puede hallar cantidad de materiales. Entonces, usted va a la tablita de cuantificación unitaria que les da el libro de cuentos y presupuestos de la CAPECO, y la dosificación típica a utilizar es de 1 en 8. ¿Sí? Donde para esta dosificación le dice que por cada metro cúbico va a necesitar 5 bolsas de cemento, 1.13 metros cúbicos de hormigón y 0.7 metros cúbicos de agua. Entonces eso lo multiplica por la cantidad total. En este caso tenemos 69.6 metros cuadrados. Si esto lo multiplica por el espesor, me da 6.93 metros cúbicos de concreto simple, ¿no? Y nos dice cuya dosificación será 1 en 8. Entonces este volumen de 6.96 lo multiplicamos por la cantidad de materiales unitarios y nos sale la cantidad de materiales totales. Luego tenemos las obras de concreto armado. Para las obras de concreto armado, ya la norma nos habla de aquellos elementos en los que no solamente está constituido por el concreto, sino que además hay una adición de la armadura de acero. Por lo tanto, las partidas específicas que vamos a considerar en todo elemento que se denomine concreto armado es concreto en metros cúbicos, encofrado y desencofrado en metros cuadrados y acero en kilogramos. En una edificación de albañilería confinada, por ejemplo, tendríamos las columnas, tendríamos las vigas, tendríamos las losas, ¿ya? Adicionalmente, acá mencionarles que en lo que son losas, vamos a tener los ladrillos o bloques huecos en unidad de metrado, unidad. Muy bien. Por ejemplo, voy a trabajar solamente un elemento. Quiero que entiendan que es por el tema del tiempo, no podemos trabajar más elementos. En cuanto a la columna, por ejemplo, nos dice la norma que esta va a tener una diferenciación en función al sistema constructivo. Por ejemplo, si estamos hablando de una columna, no ha salido la imagen, pero si estamos hablando de una edificación de albañilería confinada, que está hecha de cimiento corrido, sobre cimiento y todos los demás elementos, nos dice que la altura de la columna va a ser desde la parte inferior o de la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga. Esa es la altura de columna. Si estamos hablando de una edificación aporticada, entonces la altura de la columna va a ser de la parte superior del zapata hasta la parte superior de la losa. ¿Ven? Se dan cuenta que hay una diferencia entre ellas. Ahora, en este proceso de metrar columnas necesitamos obligatoriamente el dato altura de columnas, y para ello pues nos vamos a ceñir a lo que ya hace un instante indiqué de las alturas de columna, y que éstas van a estar sujetos al sistema constructivo. En el caso de una albañilería confinada, por ejemplo, nos dice que es desde la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga, HS columna o HC columna.
Entonces, en este caso tenemos el nivel techo sin terminar, que es más 3.025, tenemos el nivel 00. Entonces, sabemos que todas las medidas, todas van a trabajarse a partir del nivel 00. Entonces, desde el nivel 00 hasta el nivel techo sin terminar es 3.025. Si a eso restamos 20 centímetros, que es la altura de la losa, ¿no? De la viga, tenemos que nos da 2.825, ¿sí? Ahora, si este 2.82 con lo sumo los 30 centímetros, que es la altura que está aquí por encima del cimiento corrido hasta el nivel 00, nos da esta altura de columna de 3.125. Y ese es un dato importante que vamos a necesitar para todo lo que es columna. Entonces, muy al estilo de lo que ya hemos venido trabajando cuando decimos columnas, perdón, cuando decimos metrados, es un esquema. En este caso vamos a trabajar el esquema de columna, donde se ha plasmado un planito, donde se puede visualizar no otra cosa que mis columnas, como ustedes lo observan. Y les he puesto de colores diferentes con circulitos. ¿Por qué? Porque básicamente esas identifican en la forma de cómo trabajan columnas con muros. Y eso cuenta mucho cuando nosotros metramos columnas. O sea, no solamente es decir, ah, ya tengo 12 columnas, sino decir también cómo trabajan las columnas respecto a los muros, cómo se endentan, por ejemplo, cómo están posicionadas. Y eso es lo que básicamente yo he encerrado con colores diferentes. Lo que están con color rojos, por ejemplo, que son las esquineras, trabajan de la misma manera, tienen la misma posicionamiento. La de color azul solita es la que tiene este único posicionamiento y así sucesivamente cada uno de los colores. Más que todo lo he diferenciado por circulitos de diferentes colores por el posicionamiento de estas columnas. Ahora, si vamos a meter en primer lugar concreto, la unidad de metrado es metro cúbico. Por lo tanto, necesitamos la sección de la columna por la altura de la columna. La sección de la columna lo voy a ver en sus cortes y del elemento. Y la alturita, pues en el corte de toda la columna, ¿sí? Ahora, otra cosita que también la norma nos habla en cuanto a concreto es el tema de que usted debería también de saber qué tipo de conexión tienen sus columnas con los muros. Porque si hay una conexión dentada, por ejemplo, que es una de las que se trabaja en albañilería confinada, que es una de las que estamos observando, significa que cierto concreto de la columna va a irse hacia los muros, que se llaman justamente estos dientecitos, y que por lo tanto deberían también de ser metrados, ¿sí? Pero si usted no ha empleado este tipo de conexión dentada, sino usted ha empleado la conexión a ras, por ejemplo, a través de mechas o chicotes, entonces no necesitaría metrar el volumen de endentado, ¿sí? Entonces eso va a estar en función a ese conocimiento, ¿ya? Esta conexión que usted ve acá es típica endentada, por lo tanto les va a conllevar en que sume adicionalmente este volumen de endentado, ¿sí? Entonces eso es algo que yo lo he implementado, eso no lo van a encontrar en cualquier libro, más que en el mío, porque es algo que yo lo he plasmado, ¿sí? Porque no hay ningún otro libro que te diga cómo meter este volumen endentado, ¿sí? Algunos lo ponen, no lo consideran, o algunos lo hacen de otra manera, ¿no? Y esto es algo que yo un poquito lo he plasmado. Entonces yo, por ejemplo, digo allá, este volumen de endentado que lo vemos aquí, ¿cómo lo vamos a hallar? Va a ser número de columnas, a las columnas que tengan este detalle en endentado, por un dato que es, acá miren, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos del volumen de endentado, va a depender de cómo esté ubicada la columna, si está central o está en una esquina. Si está central, hay correspondencia, que yo lo llamo, o sea, esta parte, porque si no tendrías que metrar muelita por muelita. Entonces, para evitar el tema de metrar muelita por muelita, ¿qué hago? Yo digo, esta muelita del lado derecho lo voy a llevar a este dato que está aquí, ¿no? Las muelitas que están en este lado los voy a llevar a este otro lado. ¿Para qué? Para hacer tipo un bloque rectangular, ¿me entienden? Y no ver vacíos, el concreto, vacío, concreto, no, para verlo todo como si fuera concreto. Entonces hago esa correspondencia. Y eso lo logro siempre y cuando estén centrales, pues las columnas, para que yo mueva de aquí para allá y lo tenga como un rectángulo, pues macizo, más, ¿no? O sea, todo completo. Entonces, esta medida que está acá salidita es la que nos dice el reglamento, 0.05 metros, 5 centímetros. Esto ya es reglamentario. Entonces va a ser en el metrado este dato ancho por la altura de muro, porque en toda la altura de muro es la que se endenta,
y por la profundidad del muro, que en este caso va a depender del aparejo, ¿no? Si es cabeza o soga, pero bueno, es el dato ancho de muro, y por factor. Factor yo lo llamo, ¿por qué? Porque si hay correspondencia, para mí el factor es 1, ¿entienden? Porque acá no voy a tener que descontar nada porque se da en toda la altura de muro este concreto. Pero si está en la esquinita, por ejemplo, ¿sí? Como vemos aquí en esta parte derecha, pues no hay correspondencia porque no hay muro aquí, solamente columna y ahí queda. Entonces como que está a la mitad de su capacidad, ¿no? Por eso acá el factor para mí es 0.5, ¿sí? Y estoy en tratallar aquí. Entonces esa misma técnica he empleado aquí para calcular este endentado. Por eso es que era importante diferenciar el posicionamiento, porque aquí, por ejemplo, vemos que acá el factor parecería que va a ser 1, ¿no? Porque hay correspondencia, pero no, porque aquí el ancho es de 15 y aquí el ancho es de 25. Por lo tanto, sería factor acá 0.5 y acá 0.5. Acá sí hay correspondencia en el horizontal, 0, acá es 1, pero en la vertical no hay correspondencia, sería 0.5. Acá no hay correspondencia, ya es igualito como el que le he hablado. Acá sí hay correspondencia, factor 1. Acá sí hay correspondencia en la parte vertical y en la parte horizontal no hay correspondencia. Acá, en esta última, no hay correspondencia, factor 0.5. Entonces, es por eso la diferenciación y eso lo aplicamos acá en la fórmula y determinamos el valor total. Para lo que es encofrado y desencofrado, pues de la misma manera, acá nosotros tendríamos que tomar en cuenta el área en contacto con el concreto. Yo les recomiendo que cuando ustedes van a meter columnas, lo hagan en este caso de las albañilerías, perímetro por altura y que en este perímetro ustedes consideren tanto la parte externa como la parte interna, o sea, sumen la parte exterior más la parte interior, ¿ya? Eso es en cuanto a perímetro. Y en lo que es, su alturita que necesita, lo van a determinar en su corte, ¿sí? Ahora, otro datito en cuanto a lo que es encofrado de columnas, tomen esta referencia que esto va a depender de las siguientes características. Va a depender del tipo de edificación que esté ametrado a albañilería o aporticado, porque si es aporticado, de frente sería pues los 4 lados, ¿no? Suma de los 4 lados por altura, no, sin pensarlo mucho, pero si es albañilería, tendría que ponerme a pensar como en esto. Pues estará central o estará acá esquinera para ver pues el tema de encofrado, porque acá sería por ejemplo 2 caras nada más, porque 2 de ellas ya están siendo digamos, ocupadas por tu mismo ladrillo. Eso es un encofrado natural, ¿no? Acá también no vas a meter a los 2 lados externos, pero en la parte interna veremos de cuánto es el ancho del ladrillo, del muro, para que con eso veamos solamente encofrar el pinto. Eso entonces va a depender mucho del tipo de edificación y de la posición de la columna respecto al muro, ¿sí? Entonces todo eso va a tomarse en cuenta también con la diferenciación que lo hemos hecho en los esquemas para hallar el perímetro, ¿sí? Tanto exterior como interior. Por ejemplo, vamos rapidito en lo que es de color rojo. ¿Cuánto sería el perímetro acá? Sería la parte de afuera es 25, las columnas acá son de 25 por 25, entonces sería 25 más 25, muy bien. Y en la parte interna, la columna es de 25 y el murito que está aquí, ¿de cuánto es? De 15. 25 menos 15, me queda un pinto para encofrar de 10 centímetros. Entonces, 25 más 25, 50, más 10 que es el pinto, 60. ¿Me entienden? Eso sin endentado, pero si vamos a considerar endentado, por ejemplo, tendríamos que sumar 5 centímetros a un lado, 5 centímetros a otro lado, 5 centímetros a este lado y 5 centímetros a este otro lado, ¿no? Entonces eso nos daría cuánto, un total de cuánto, de 20 centímetros más, ¿no? En 10 para 5 para uno, 5 para otro, 10 en total, externo y 5 interno para un lado y 5 interno para otro lado, sería 10 interno total, ¿sí? Entonces eso se toma en cuenta en lo que son el encofrado con endentado y sin endentado. De igual manera, con ese dato ustedes van aquí a la cuantificación unitaria que les da Capeco y obtienen sus cantidades pues totales, ¿sí? En lo que es acero, para meter acero de un elemento, pues lo primero que tienen que empezar a hallar son las longitudes. Ustedes tienen que comenzar a hallar las longitudes. Esa longitud se multiplica por su peso nominal y lo obtienen en kilogramos, ¿sí? Entonces la norma dice primero hay en longitudes, ¿sí? En longitudes. Y eso en función al diámetro de la varilla lo multiplicarás por su peso respectivo, lo obtienes en kilogramos. Y de igual manera, pues hay que guiarnos de estos esquemas.
Y hay algunos datos importantes que nosotros necesitamos tener en cuenta en este proceso de determinar las longitudes, como cuáles, por ejemplo, como los recubrimientos que están en la norma 060, como la longitud de dobleces, ¿no? A pesar que ya en los planos debe de tener estos detalles para que ustedes simplemente calculen la longitud y en función al registro de tu longitud por diámetro del acero, por elemento y por tipo, ya ustedes hallen luego los kilogramos, ¿sí? Pero acá le dejo como base. También el tema de los empalmes es otro dato importante para verificar estas longitudes. Y luego en el proceso de metrado, pues que se hace de los aceros, pues usted en las columnas necesita determinar el metrado del acero longitudinal, que son las varillas verticales, y el acero transversal, que son los estribos. Entonces, en esos detalles, tanto de longitudinal y transversal, suman las longitudes, multiplica por el peso nominal y obtiene los kilogramos. Acá, por ejemplo, lo he diferenciado, este es el detalle de las columnas en corte, para poder determinar la longitud de mi acero longitudinal de una columna, y esta se multiplicará por el número de columnas. Entonces aquí en lo que es el acero longitudinal he determinado todas las columnas, ¿no? Todas sus longitudes en función a este cortecito. Miren, por eso necesitamos en el esquema poner la longitud que le corresponde a este doblez, a esta partecita que está dentro del cimiento corrido, a toda la altura de la columna, a todo. Pones medidas, luego lo hallas la longitud total, que en este caso es 4 metros y medio, lo multiplicas por el número de varillas, que son 4, y hallas la longitud por una columna, ¿ya? Y eso es importante, al menos para una columna. Si tu detalle es típico de las columnas, luego multiplicarás por el número de columnas. Y en lo que son el tema de estribos, ¿sí? También en el acero transversal es el acero para estribos. La unidad de metrado pues es kilogramos, y acá para hallar este acero de los estribos necesitamos determinar de la siguiente forma: longitud de estribos, de un estribos, multiplicarlo por la cantidad de estribos de una columna y tendremos la longitud de una columna. Para esto, miren ustedes, la longitud en estribo lo podemos hacer sumando la parte interna después de haber descontado el recubrimiento, que en este caso me sale 0.98, o podré también como regla práctica sumar toda la parte externa, que sería 0.25 por 4, un metro, ¿sí? Entonces sabemos que un metro lineal es la longitud de un estribo. Eso se multiplica por el número de estribos, que en este detalle me dice que son 19 estribos, ¿no? Y esto también se halla estribando en la altura de la columna, ¿no? Se halla estribando tanto en la parte, acá dice un estribo a 5, lo mismo hacemos para acá en la parte superior, 3 estribo a 10, ahí dice que son 4 estribos, acá también 4, y en la parte interna sería la distancia que queda entre punto 20 y menos 1, ese es el número de estribos. En total serían entonces 19 estribos. Por un metro lineal que mide cada estribo serían 19 metros lineales. Al final eso se hace en un sustento en esta planilla de metrados, que también se les va a proporcionar, y obtenemos la cantidad pues total, ¿no? Son, miren, 12 columnas, tiene cada columna 4 ceros de media pulgada, cada varilla es de 4 metros y medio, el peso nominal es 0.99 y el total me sale 214.7 kilogramos. Y en lo que son acero transversal son 12 columnas, de un cuarto es el diámetro de ese acero transversal, son 19 estribos que ingresan de un metro lineal cada estribo, el peso nominal es 0.25, me da 57 kilos. Total, 271.7 kilos. Rápidamente nada más, menos quedó chiquito, es que edificaciones es bien complejo, chicos, por más que trate de darle los alcances más posibles. Miren, lo que es arquitectura y muros de albañilería, la norma nos dice que esta partida comprende todas estas partidas específicas que estamos mostrando, donde por lo general casi todas las partidas son en metro cuadrado. Para eso, por ejemplo, lo más clásico en cuanto a esta partida muros de ladrillo King Kong, de arcilla a máquina o artesanal, la norma nos dice que se va a metrar en metros cuadrados. Y referente a eso, tenemos que trabajar la misma metodología, esquema de sus muros de albañilería, ¿sí? Y también sus cortes. De los esquemas vamos a nosotros hallar la longitud del muro. Ya saben que esto va a ser también entre columnas. Y de los cortes vamos a hallar la altura del muro, ¿sí? Entonces tenemos que hallar las longitudes, también colocar donde hay ventanas, donde hay puertas, porque la norma nos dice que es área efectiva, ¿sí? Área efectiva, o sea, descontando las ventanas, las puertas.
Entonces, el primer punto en lo que son muros es hallar la altura del muro. Sabemos que la altura de un muro es desde el nivel superior del sobrecimiento, desde ahí es tu altura de muro, de la parte superior del sobrecimiento hasta la parte inferior de la viga. Esa es tu altura de muro. Que en este caso es 2.575, ¿sí? Esa altura se va a multiplicar por la longitud, que la vamos a hallar de nuestros esquemas. Lógicamente, sabiendo que los muros es aquello que está entre las columnas, todo lo que está churadito. ¿Sí? Esa longitud también la hallamos en AutoCAD, en este caso son estos valores, estas son la altura, procesamos y nos salen las alturas de muro. Ahora, lo que sí les voy a recomendar en muros es que usted separe, va a metrar en primer lugar los muros de ladrillo, quincón, arcilla, en función al aparejo de cabeza, o tendrá un metrado, y luego el metrado de los muros de ladrillo, quincón, de arcilla, de aparejo soga. Va a metrarlos independientemente, ¿correcto? Para que de esta manera nos salga también adecuado el presupuesto, porque el costo de un muro de cabeza es diferente al de soga. Entonces lo metramos también distintos, ¿correcto? Tomando las mismas consideraciones: descripción, ejes principales, ejes limitantes, cantidad, largo, alto y parcial. ¿Sí? Bien, nos vamos a quedar allí. Ya lo demás, bueno, han sido parte, ya no nos ha alcanzado un poquito el tiempo, por más que hemos avanzado, pero bueno, ya está el material también completo. Voy a compartirles las planillas de metrados, así que me quedo presto. Esto nos dará motivo de repente poder reunirnos en otra oportunidad para poder de repente atacar ese tipo de partidas, ¿no? Recordando que las edificaciones son sumamente complejas. Así es que me quedo nada más presta a escucharles sus consultas, dudas que tengan, jóvenes. Gracias. A ver, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de ICA y ECOMAS Consultoría y Capacitaciones, agradecemos su excelente ponencia, ingeniera Elena Charo Quevedo. Asimismo, invitamos a los participantes que puedan realizar sus consultas, ya sea escribiendo en el chat o activando el micrófono. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, sí se le ¿Cómo escucha. está? Buenas tardes. En verdad es un poco, hemos corrido bastante, ¿no? Y hay Sí. bastantes preguntas que realizar. Y le voy a hacer algunas. A ver, cuando usted empezó a meter ahí excavación masiva, cuando empezó a hablar de excavación masiva, recuerdo que hay una altura. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué altura vamos a considerar refine? ¿Y hasta qué altura consideramos que es excavación masiva? O es indiferente, porque yo considero que los costos son diferentes. Le escucho. Claro, definitivamente cuando usted va a metrar excavación, pues lo hacemos diferente. Metramos excavación masiva aparte y excavación simple aparte, porque sus costos unitarios también son totalmente distintos. Ahora, las alturas que usted va a determinar va a estar en función a los niveles que encuentre en el terreno y en función a lo que los planos indiquen. Lo cierto es que cuando hablamos de excavación, esto se trabaja entre dos niveles, como lo estamos observando: nivel terreno natural y nivel fondo de cimentación. Entre esos dos niveles puede que usted encuentre una sola excavación, por lo tanto una sola altura, que es la que haya, que es la altura simple, que esa es básicamente para alojar a los elementos de la cimentación, que ya no necesitaría ser la masiva. Pero si también se puede dar condiciones del terreno y de las condiciones que indique el plano, y usted podría también encontrar masiva. Eso lo va a definir las consideraciones del plano y también del terreno. Pero usted ya tiene, desde el punto de vista de metrados, usted ya tiene una apreciación de que sí voy a metrar masiva o no voy a metrar masiva en función a qué, a lo que les indiqué ahí. Si usted evalúa que su nivel terreno natural está por encima del nivel falso piso, usted automáticamente va a ponerse en alerta y decir: sí, voy a tener que metrar masiva. ¿Y entre qué puntos va a estar comprendida esta? Entre un nivel terreno natural, que es el nivel número 1, hasta un nivel de corte. Y les dije que este nivel de corte lo ubico 10 centímetros abajo, o el espesor que tenga del falso piso, bajo, y ahí encuentro el nivel de corte. Y a partir de ese nivel de corte, hacia el nivel fondo de cimentación es su altura simple.
Entonces, con esas consideraciones, usted va a poder determinar estos volúmenes. Lógicamente son diferentes. ¿Por qué? Porque, como les digo, luego van a ser multiplicados por un costo unitario y luego su presupuesto, que de hecho, pues los recursos son distintos en cada uno de ellos. Perdón, disculpe, yo le he referido respecto a lo que es refine. Refine con excavación masiva. Bueno, eso va a estar No sé. en función, claro, yo lo había entendido para lo que son las excavaciones. Ahora, esas consideraciones de hasta qué, a qué punto no lo ve la parte de metrados, esas ya están referidas en sus especificaciones técnicas. Ahí les dirá hasta qué punto vamos a trabajar. Eso ya, ustedes desde el punto de vista de metrado, quiero que entiendan que lo que nosotros hallamos son cantidades. Cantidades en función a lo que se plasme en los planos, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, y lo que yo estoy tratando de hacer es tener una metodología la más certera posible para que usted el dato que obtenga sea el correcto, que es emplear esquemas donde plasmen las dimensiones. Pero lo que usted me indique, ingeniero, hasta dónde, a dónde, esas ya van a ser consideraciones de sus especificaciones técnicas. Lo que usted tiene que tenerlas ya claras y a eso plasmarlo lógicamente en sus esquemas para que pueda procesarla en sus planillas de metrados. Bien, una segunda consulta, voy a abusar de su mire, cuando usted empieza a sacar la cuenta de la cantidad de equipos de protección personal, al final, ¿cuántos equipos considera en su ejemplo? Porque habló de que había que hacer el MS Project, ¿no es cierto? No, Y no, no. había que ver Claro. el Lo que yo les he SD10. dicho Al final, es que, ¿cuánto considera? a ver, eso va a estar en función, recuerden, a su proyecto tiene una serie de cantidad de partidas y metrados, ¿correcto? Metrados donde están sujetos a ya en la fase de ejecución a mano de obra, materiales y maquinaria de equipos, tal cual nosotros lo vemos en los costos unitarios, ¿sí? Entonces, de todo ese trabajo, usted va a hallar, yo les he recomendado lo siguiente. Si usted me dice, ingeniera, quiero ahorita, o sea, en fase metrados, ahorita, saber mi cantidad de equipos, personal no lo va, o sea, a primera línea no lo va a poder hacer. Porque la concepción de la seguridad y salud como partidas, para empezar, está mal, pero la norma así lo refiere. La norma te dice que seguridad y salud es partida. Entonces nosotros no tenemos más que trabajar así. Pero eso te lleva a un error de que a primera línea, si tú quieres así como un cálculo exacto, saber cantidad de equipo personal, no lo vas a poder hacer, salvo que tú tengas tu experiencia y lo hagas de una manera empírica, que eso no sería de repente un dato exacto. Entonces, ¿yo qué les he recomendado? Les he dicho, miren, ante esa un poquito vacío, corran su presupuesto, o sea, como que dejen en stand-by ese dato. Pónganle un dato, no sé, cualquiera. ¿Me entienden? Porque lo que es equipo de protección personal, no hay recursos que usted necesite más que los propios EPPs, pero no hay una mano de obra, operario, oficial, así como lo hacemos de repente para un concreto, un encofrado. Entonces ponga cualquier dato, corra su presupuesto. ¿Me entiende? Y de esa corrida del presupuesto, usted va a obtener un listado de recursos, donde uno de ellos es la mano de obra, que le arroja una cantidad de, digamos, de recursos, operario, oficial, peón, operador y todo lo que usted haya establecido. Entonces, usted coge este dato, que es el dato que necesitaría para ejecutar sus partidas. Usted coge este dato, que yo le he hecho el ejemplo ahí. Eso, si lo divido entre 8 horas, porque una persona trabaja 8 horas, hombre, voy a hallar mi número de personas, que es un dato, por decir exacto, cálculo, que yo necesitaría cubrir. Pero no significa que usted en obra necesariamente va y diga, sí, 42 personas operarios voy a utilizar. Porque ahí ya se va a ir a decir, usted, o sea, tengo que contratar 42 personitas. No, porque usted de repente tiene una cuadrilla tipo. Que usted diga, no, yo con 20 operarios trabajaría todas estas partidas. Pero ¿quién te puede ayudar un poco más en esa información? Tu cronograma, porque ahí está distribuido tus partidas que tú vas a ejecutar en periodos y esas tienen de respaldo unas cuadrillas. Y tú podrías dar contraste con eso. Y esa decisión ya finalmente queda en tus manos, consultor. Tú sabes que son 42 operarios, 42 personitas que tú vas a tener que cubrirlos con EPPs.
Pero eso no implica que tú vas a contratar a las 42, porque en obra nosotros también, no es que sean 42 personas distintas, usted tiene, vuelvo a repetir, una cuadrilla tipo, ¿no? Es como que a mí me dicen, Elena Quevedo, quiero que hagas 20 conferencias en el mes. Puede ser que sean conmigo Elena Quevedo y no necesitarían 20 expositores, sino más que una. No sé si me dejo entender, pero puede decir, no, ingeniera, yo necesito de las 20, que 10 sean con usted, y entonces eso ya es en función ya también un poco al planeamiento que yo le voy a dar, ¿sí? Y de eso finalmente usted decide, y a eso tendría que usted cubrirlo con sus EPP, como dice la norma. Bien, gracias, gracias. Ok. Bueno, acá hay algunas preguntas. Voy a empezar desde la última, donde me dicen, no siempre el nivel 00 cumple con vereda o el nivel terreno natural. O sea, en condiciones normales, Rafael, yo sé que acá ya va a haber algunas particularidades, lógicamente. O sea, acá nada está de repente apegado a la letra, salvo lo que dice la norma o el reglamento. Pero en condiciones normales, tu terreno natural, perdón, tu nivel 00 está en tu vereda. Eso es tu punto de referencia, o tu tapa de registro de agua o desagüe. Y a partir de eso, tu trabajo. Que de repente en la localidad o el área de catastro, o no sé, el área de planeamiento de esa municipalidad, que también ve el tema de todo lo que es la parte de planeamiento de unos lugares, te dan otro punto de referencia, bueno, también puede ser, pero en condiciones normales vamos a indicarles eso. Por eso es que yo partí indicándoles que el nivel 00 estaba ubicado allí, ¿sí? Luego nos dice Edgar, mi consulta es, nivel 00 siempre va a ser el nivel de la vereda, más no el nivel de terreno natural. El nivel de terreno natural es otra cosa. No necesariamente tu nivel de terreno natural está coincidiendo con tu vereda. Puede que esté más abajo, puede que esté más arriba. Tu nivel 00 es tu vereda, como referencia. Y tu nivel terreno natural es tu nivel tal cual tú encuentras el terreno, sin tocarlo, sin hacerle nada. ¿Sí?